examen de proporcionalidad, que también, o la ponderación, que también tienen cuestiones interesantes, y entiendo que para algunos también pueden ser novedosas o atípicas, ¿no? Bien, dicho eso, entonces no quiero usar más tiempo en esta presentación, voy a más bien a avanzar con lo que tengo que decirles, ¿no? Yo en general trabajo estos dos temas, estructura de los derechos fundamentales y proporcionalidad, de manera separada, y esto me consume varias horas, ¿no? Por lo menos unas 2, 3 horas cada tema. Voy a tratar de decir lo más básico en cada tema, de tal modo de que me permita abarcar un conjunto amplio y también interesante, novedoso de cosas que pudiera interesarles, y no me voy a detener tanto en los detalles de las cosas que puedo considerar que son más evidentes, más conocidas, ¿no? Dicho de otra manera, voy a tratar de apartarme del contenido estándar que desarrollo integrado, por ejemplo, con la finalidad de poder poner énfasis. Ustedes son personas especialistas, interesadas, curiosas, y por tanto, seguramente varios de ustedes ya conocen, digamos, el mainstream, el estándar, lo habitual, ¿no? En esta materia, voy a tratar de centrarme en lo otro, ¿no? Dicho eso, entonces me permito compartirles una diapositiva que he preparado, que parte de alguna manera en lo que yo suelo explicar en el curso, ¿no? Bien, lo primero es que cuando uno aborda el asunto de los derechos fundamentales, y por lo menos es como yo lo venía explicando hasta hace un tiempo, uno suele hacer referencia a la estructura a partir de la problemática vinculada con el contenido, ¿no? El contenido protegido, el contenido esencial. Y lo que yo siempre suelo exponer, explicar, es que esta idea del contenido esencial, por ejemplo, puede parecer un poco esotérica, ¿no? Un poco densa, inaprensible, y lo que creo que es más útil exponer, entender, es que esta cuestión se entiende mejor cuando se comprende que el contenido de un derecho fundamental es una posición, ¿no? Una posición es una estructura. Voy a explicar esto bien, ¿no? Pero digamos, lo que quería empezar diciendo es que un derecho fundamental, como ha sido dicho tantas veces eh, en la doctrina, un derecho fundamental importa por lo que contiene, ¿no? Por lo que viene prescrito por el derecho fundamental, ¿no? Más allá de la justificación que cada quien pueda dar para fundamentar ese derecho, ¿no? Este contenido del derecho fundamental equivale a una posición jurídica a favor de alguien, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les propongo a las personas que me escuchan, o a mis alumnos o alumnas, es que el momento de la fundamentación es un momento importante para poder precisar los alcances o los límites de los derechos fundamentales, ¿no? Pero, digamos, desde un punto de vista técnico, la mejor manera de entender el contenido de un derecho fundamental es a partir de una posición que, como explicaré más adelante, tiene que ver con la determinación de un titular del derecho fundamental, de un obligado por el derecho fundamental y de una obligación o mandato fundamental, ¿no? Que es básicamente la carga que debe soportar el sujeto pasivo de la relación fundamental en favor del titular o sujeto activo del derecho fundamental, ¿no? Entonces, les decía de que esta manera de entender los derechos fundamentales básicamente es entenderlos como una estructura triádica, ¿no? Una posición que tiene 3 elementos, ¿no? Pero para llegar a este punto, de hecho que ha pasado mucha agua bajo el río, ¿no? Y una primera cuestión interesante e importante tiene que ver con esto que es la teoría de los derechos subjetivos, ¿no? Hay una manera de enseñar los derechos fundamentales sustantiva, moralista, cargada, digamos, de elementos metafísicos o también filosóficos, ¿no? Que, como les decía, permite discutir sobre la fundamentación de los derechos, sobre los contenidos que un derecho debería tener, ¿no? Cómo se relacionan con otros, cómo se relacionan los derechos del individuo frente al Estado, ¿no? Pero los derechos fundamentales, desde un punto de vista, de nuevo, más técnico, más específico, más útil, tal vez, se entiende mejor, o más exigible también frente al Estado o a un particular, gana, ¿no? Se entiende mejor cuando se le entiende también como un derecho subjetivo, ¿no? Es decir, los derechos fundamentales no como pretensiones morales o políticas, sino como derechos subjetivos en sentido estricto, ¿no? Entonces,
hay una primera discusión sobre qué es un derecho, ¿no? Cuando tenemos un derecho, digamos, en la que no me quiero detener tanto, pero sí diríamos de que esta primera discusión sobre qué es un derecho fundamental esclarece bastante a qué nos referimos cuando pensamos en un derecho fundamental, o debería por lo menos tender a hacerlo más claro, ¿no? Igual, siempre que estamos en una sesión presencial, yo le pregunto a los alumnos y las alumnas qué es un derecho subjetivo, ¿no? Y aparece casi siempre de inmediato esta perspectiva que generalmente aprendemos en el derecho civil, ¿no? O en introducción al derecho, de que el derecho subjetivo es una posición jurídica de ventaja, ¿no? Que carrea un deber, una obligación por parte de otra persona encargada de cumplir con dicho derecho, ¿no? Esto vale más o menos para, decía, los derechos fundamentales, ¿no? Sin embargo, en el ámbito de los derechos fundamentales hay algunas particularidades, ¿no? Que no nos apartan, obviamente, de la doctrina de los derechos subjetivos, pero sí nos permite, digamos, entender de mejor modo cuál es la relación entre el individuo y el Estado, el individuo y otros particulares, cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de derechos subjetivos, por ejemplo, en el ámbito civil, sobre todo estamos hablando de una posición jurídica de ventaja y una desventaja entre particulares, ¿no? Por ejemplo, entre contratantes. Pero hay varios matices que, por tanto, hay un titular y un obligado, ¿no? Pero los derechos fundamentales permiten una conceptualización bastante peculiar en la medida que el sujeto obligado prima facie es el Estado o un conjunto indeterminado de particulares, ¿no? Con lo cual aparecen algunas problemáticas que vamos a tratar también al final de esta primera parte referida a las estructuras, ¿no? Bien, acá hay varias autores referenciales para abordar adecuadamente el asunto de las posiciones jurídicas, de las estructuras de derechos fundamentales. Voy a hacer un breve repaso y me quiero centrar en lo último, que me parece que es la parte, digamos, que aporta más a esta cuestión, ¿no? Una primera, digamos, contenido clásico que se suele enseñar cuando se enseña derechos fundamentales, o cuando nos referimos a las estructuras, tiene que ver con las famosas tesis, ¿no? De los estatus de George Jelinek, ¿no? George Jelinek es un conocido también publicista alemán, ¿no? Que es el, digamos, el positivista más importante antes de Kelsen, ¿no? Y por tanto, por la tradición a la que se adscribe Jelinek, eh, él concentra, refleja la cúspide del publicismo alemán en su momento, ¿no? Y entre las diferentes cosas que Jelinek aporta está esta famosa teoría de los estatus, que da cuenta de la relación entre el individuo y el Estado, básicamente, ¿no? A través de diferentes situaciones en las que se relacionan, ¿no? Entonces, habla de diferentes estatus. Hay un estatus jubetionis, ¿no? Que es el primero, el pasivo, que alude a la subordinación, ¿no? Del individuo, del ciudadano, en tanto que súbdito del poder político del Estado, ¿no? Entonces, en este caso se entiende que lo que tiene a su favor un individuo es básicamente lo que el Estado ha configurado, ha otorgado como un derecho fundamental, ¿no? Como un derecho, en primer lugar, ¿no? Entonces, es la idea del individuo como un objeto de regulación del derecho o del Estado, y el Estado que le ha dado, le ha brindado, le ha reconocido un derecho subjetivo, ¿no? El status libertatis es el estado como de los famosos derechos negativos, ¿no? Los derechos de libertad. En este caso lo que se hace no es concederle un derecho subjetivo en específico, sino más bien un ámbito de libertad en la que el individuo puede desplegar su autonomía, ¿no? Su capacidad de decisión libremente, ¿no? Y lo que se genera ahí es un espacio de no interferencia, ¿no? En el que el Estado no tiene que intervenir. Digamos, el individuo es soberano en este espacio de libertad, ¿no? Luego está el status civitatis, que es un estado positivo, ¿no? Donde el individuo ya no aparece como un mero receptor de un derecho, ni con una esfera jurídica protegida en la que el Estado no debe intervenir, sino más bien es un reconocimiento del individuo, en tanto que gente que puede actuar
generar negocios jurídicos, actos jurídicos, ¿no? Se le reconoce la posibilidad de exigirle a los demás que cumplan con el derecho que esa persona tiene, ¿no? Ya no aparece como un ente receptor, sino como un ente, como un individuo que puede exigir derechos fundamentales. Obviamente también exigir derechos fundamentales o derechos frente al Estado, ¿no? Que es básicamente la concepción clásica de derecho subjetivo, ¿no? Es la posibilidad de que una persona tenga un derecho y lo haga valer frente a otro, ¿no? Para proteger obviamente sus intereses. Luego tenemos la idea de status civitate, perdón, status activae civitatis, ¿no? La calidad de ciudadano activo, ¿no? El estatus activo en cuanto a ciudadano se refiere a la posibilidad que tiene el individuo de participar activamente en la formación de la voluntad política del Estado, en la conformación de las decisiones democráticas, ¿no? Entonces, en este caso, el individuo ya no aparece como una persona receptora de derechos que el Estado le ha cedido graciosamente, ya no aparece como un ámbito de libertad en el que el Estado no debe intervenir, ya no aparece como un sujeto que exige derechos, sino aparece como un sujeto que conforma la voluntad política del Estado, ¿no? Que conforma lo que el derecho es, ¿no? Que participa activamente y no solamente de manera pasiva, ¿no? Luego existen otras teorías de Pérez Luño, por ejemplo, ¿no? Que se refiere a la dimensión profesional de los derechos, también tanto estatus, ¿no? Complementan la teoría de los estatus de Jelinek o la del profesor Peter Heberle, que se refiere al estatus processualis, ¿no? A la idea de los derechos vinculados con los procesos o con el debido proceso, ¿no? Pero digamos que esta es una primera entrada, una entrada útil además, como vamos a ver también al final, que permite dar cuenta de cuál es la relación entre el individuo y el Estado o el poder en materia de la comprensión de los derechos, ¿no? Digamos que incluso antes de avanzar, ¿no? Con una idea un poco más prolija en cuanto a los derechos, que es algo que por ejemplo encontramos en varios autores conocidos, como es el caso de Robert Alexy o su discípulo Borowski, ¿no? Martín Borowski, que tienen una clasificación de derechos fundamentales. Un paso atrás de eso, un paso antes, es entender de que en general la teoría del derecho aborda esta cuestión de cómo entender los diferentes derechos a partir del desarrollo de las posiciones jurídicas de Hoffel, ¿no? Hoffel es un autor que se preguntó precisamente por qué es un derecho subjetivo y se dio cuenta de que había mucho desorden, ¿no? Mucha confusión cuando se hacía referencia a esa nomenclatura. Y lo que hace Hoffel es tratar de desentrañar los diferentes significados del derecho subjetivo, significados que, como vamos a ver después, ayudan a entender también cuál debería ser una mejor clasificación de los derechos fundamentales o constitucionales, ¿no? Lo que hace Hoffel entonces es dividir las nociones de derecho subjetivo en cuatro, ¿no? Una primera, que se refiere al derecho en sentido estricto, que es básicamente bueno, voy a explicar todo esto en un momento más, mejor para ordenar un poco más. Entonces, derechos, libertades, potestades e inmunidades, ¿no? Entonces, esto se entiende de mejor manera cuando uno ve que, además del derecho, hay un sujeto pasivo al frente que tiene una carga frente al titular del derecho, que hace que el derecho se entienda de mejor manera, ¿no? ¿Qué es lo que el derecho me permite exigir? Se entiende mejor cuando uno ve la obligación que está al frente, ¿no? Que tiene que ver, como les decía, con esta idea de los derechos como posiciones, ¿no? Titular, un obligado, y una obligación que corresponde, que viene del sujeto pasivo hacia el sujeto activo, ¿no? Les decía de que hay cuatro posiciones jurídicas que se pueden denominar derechos fundamentales, ¿no? O derechos, perdón, subjetivos en este caso, no fundamentales, subjetivos en general. Una primera posición es la del derecho en sentido estricto, ¿no? O pretensión también que, se le denomina, ¿no? Y a la idea de derecho, en este caso, le corresponde la idea de deber, ¿no? Decimos cuando alguien tiene un derecho en sentido estricto, es porque hay una persona, un sujeto, que tiene un deber
que es cumplir precisamente con este derecho. Entonces decimos que una persona tiene un derecho en sentido estricto, un derecho subjetivo, cuando al frente hay una persona que tiene un deber hacia el titular de cumplir con esta obligación, ¿no? Luego tenemos la idea o la noción de libertad, o que también se denomina privilegio, ¿no? Frente a un derecho subjetivo entendido como libertad, lo que tenemos enfrente es un no derecho, ¿no? De tal manera de que cuando una persona tiene una libertad, esa persona es libre de realizar una determinada actividad, y lo que tiene, decíamos al frente, es un sujeto obligado que tiene un no derecho, o, el derecho, o que no tiene derecho, mejor dicho, un no derecho, para impedir que esta persona titular realice esa acción, ¿no? Esa persona no tiene una gran carga con respecto del sujeto titular de la libertad. Su deber básicamente es de no impedir, o sea, no interferir en ese ejercicio de la libertad, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un privilegio, y lo que tiene al frente una persona es un no derecho, un no derecho, en el sentido que habíamos dicho antes, un no derecho para intervenir, para limitar, para impedir el ejercicio de esa libertad, ¿no? Bien, cuando uno avanza en estas ideas, ¿no?, vinculadas con los derechos y las libertades, hay una primera relación de la que da cuenta Hoffer, que es la relación de correlación, ¿no?, entre el derecho y el deber, a la que ya me he referido, y entre el privilegio y el no derecho, ¿no?, que básicamente es la posición activa y pasiva de una posición, o de un derecho subjetivo, o una posición jurídica, ¿no? Pero luego también hay relaciones de oposición, ¿no? Como es evidente, con lo que he dicho, hay una relación de oposición entre lo que he dicho hace un momento como un derecho en sentido estricto y un no derecho, ¿no? O sea, una persona tiene un derecho, lo que significa que otra persona tiene un deber, y a lo opuesto a ese derecho es el no derecho, ¿no? Una persona no tiene derecho para exigir que alguien cumpla cualquier cosa que esa persona considere que está a su favor, ¿no? Y luego tenemos esta relación de oposición entre una libertad, que significa que cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Decíamos, y que no hay nadie que tenga el derecho para impedirlo, y un deber, ¿no? Una libertad se opone al deber, porque el deber más bien es lo contrario de libertad, es la obligación que tiene una persona para satisfacer, para cumplir con el derecho que otra persona titulariza, ¿no? Decíamos, esto es un grupo de derechos subjetivos, derechos en sentido estricto y libertades, ¿no? Es el primer cuadro, digamos, de relaciones jurídicas de Hoffel, ¿no? Y un segundo cuadro, digamos que en Hoffel, más que con normas deónticas, es decir, que mandan u ordenan cosas, tienen que ver sobre todo con potestades o competencias, ¿no? Tenemos entonces en primer lugar cuando digo potestades o competencias, casi siempre uno piensa en autoridades del Estado, ¿no? Pero eso también puede tener que ver con competencias de índole civil, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de testar, o de contraer matrimonio, celebrar contratos, son también competencias facultadas por el Estado, ¿no? Los derechos de autonomía civil, ¿no? Bien, en este caso lo que dice Hoffel es que una primera manera de entender los derechos son como potestades, ¿no? La idea de una potestad o una competencia es que una persona tiene la capacidad para producir efectos jurídicos que van a impactar en otras personas, ¿no? Y esas personas tienen que someterse o sujetarse, digamos, a lo que esta persona con competencia ha decidido. Entonces, digamos acá la relación es de correlación entre una persona que tiene la competencia o la potestad y una persona que está en una posición de sujeción, ¿no? Que debe sujetarse a lo que la persona con competencia para decidir ha finalmente resuelto, ¿no? Y luego tenemos algo que también se suele denominar derecho subjetivo, pero que es una cuestión distinta, ¿no? Complementaria pero diferente, que es la inmunidad, ¿no? Una persona tiene una posición de inmunidad cuando puede resistirse a los posibles efectos que otra persona quiera imprimir, quiera lograr en este titular de la inmunidad, ¿no? Es decir, es la situación contraria, decíamos, a la potestad, ¿no? En este caso, una inmunidad, precisamente, es un espacio de inmunidad, ¿no? Un espacio donde nadie tiene competencia para poder decidir
modificar, me estoy Profesor interrumpiendo. Sosa, Sí. disculpe que lo interrumpe. Se escucha un zumbido, nos está notificando. Parece que es de su ordenador, no sé si... porque se escucha un poco fuerte. A ver, un momento. Qué raro. También lo escucho, pero no sé qué hacer. De repente se me conecto por el celular. A ver, un momento. Creo que tengo un audífono por acá. Sí, no se preocupe, lo esperamos. ¿Sí me escucho mejor? ¿Se escucha Sigo igual? escuchando el zumbido. Ya, un momento. Mira, la verdad es que no sé cómo quitar ese ruido. No sé, también se ha activado de pronto. Mm, lo otro sería que me cambie de computadora. Es muy fuerte, ¿no? Sí, No sé qué hacer. A ver, un ratito. Ah, creo que ya no se escucha. ¿ahí me escuchan mejor o peor? Escucho, pero el zumbido ya no se escucha. Ya no escucho el zumbido. Ya, yo cambié el micrófono, a ver. Sí, ahora sí. Creo que se olvidó. Y entonces les decía eh, que otra de las posiciones hegelianas tienen que ver con este segundo cuadro de relaciones entre, perdón, que hace referencia a dos derechos o dos ideas de derechos subjetivos, ¿no? La de potestad y la de inmunidad, ¿no? Acá también, digamos, las relaciones son parecidas a las anteriores. Ya no me voy a detener esto porque he usado mucho tiempo en el sonido. En todo caso, hasta acá creo que lo que puede quedar como una cuestión importante, interesante, que es el aporte de Hoffel, es entender de que pese a que generalmente cuando pensamos en una posición jurídica, en un derecho subjetivo, lo que tenemos es entender de que los derechos subjetivos ya tienen varias formas, varias manifestaciones, ¿no? Como he explicado hace un momento, una puede ser la del derecho en sentido estricto, ¿no? Que requiere que una persona cumpla con su deber. Otra diferente es la libertad, otra diferente es la potestad, y otra diferente es el privilegio, pero todas ellas son posiciones jurídicas de ventaja, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar teniendo esta primera claridad, ¿no? Igual nos decía, hace un momento les comentaba Jelinek, nos decía de que las relaciones entre el individuo y el Estado, la comunidad política, también es muy diversa, ¿no? Muy diversa y por tanto eh, no es que haya una única manera de entender los derechos fundamentales, como libertad, por ejemplo, como se solía entender en una gran parte de la historia del constitucionalismo, y tampoco como un derecho puramente dirigido al Estado, ¿no? Bien, lo que sigue es esto que les comentaba de que eh, es un avance, ¿no? De una cuestión que me ha parecido peculiarmente esclarecedora, ¿no? Algo similar a esto, eh, se ha estado trabajando también con otros nombres, ¿no? Pero de manera inarticulada, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros pensamos en un derecho fundamental, y esto es algo que, digamos, lo decía en clases, pero que no estaba sistematizado, no lo tenía tan claro, uno piensa en un derecho como, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? O el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la alimentación, ¿no? Y lo primero que uno piensa es que el derecho a la vida tiene un contenido obvio, que es el derecho a no ser muerto de manera arbitraria. Y cuando uno piensa en una libertad como la libertad de expresión,
lo que uno se le ocurre, lo primero, es en una libertad, ¿no? Que cada quien puede hablar lo que le parezca, obviamente sin afectar a terceros, pero básicamente es una esfera de libertad en la que nadie debe intervenir, ¿no? Nadie debe limitar de manera arbitraria. Y en el caso de los derechos sociales, decíamos, por ejemplo, la alimentación, tiene que ver con un contenido prestacional, ¿no? El Estado tiene que hacer cosas, ¿no? Y esto está bien, digamos, siempre cuando uno piensa en un derecho hay un contenido que resalta más, ¿no? Que es más claro. Pero cuando uno se da cuenta de que detrás de la idea del derecho fundamental, en realidad uno puede encontrar tal vez diferentes posiciones a partir de esa razón, ese valor que está, que es el que nutre al derecho fundamental, que es el que lo fundamenta, seguramente cae en cuenta de que diferentes posiciones pueden vincularse con un mismo derecho fundamental, ¿no? Y yo siempre ponía el ejemplo del derecho a la vida, ¿no? Solamente que no lo explicaba de esta manera, ¿no? Cuando una persona dice que tiene derecho a la vida o uno explora qué es el derecho a la vida, se da cuenta que hay tres contenidos, ¿no? Un primer contenido, que es un contenido básicamente como un derecho de defensa, una inmunidad, digamos, vamos a ver después, que implica que una persona no puede ser muerta de manera arbitraria, ¿no? Nadie debe ser asesinado, nadie debe ser muerto sin que haya una razón justificando, ¿no? Por ejemplo, la legítima defensa, por ejemplo, un estado de necesidad disculpante, etcétera de cosas, ¿no? Pero inicialmente nadie debe ser muerto, ¿no? Pero luego también la vida tiene una dimensión prestacional, ¿no? La vida digna, ¿no? El Estado tiene que asegurar que la vida no solamente sea garantizada como supervivencia, sino también en unas condiciones básicas, ¿no? Y luego también la vida puede ser entendida como una libertad, en el sentido de que las personas, en alguna circunstancia trágica, por ejemplo, como los casos de eutanasia, deberían poder decidir si continúan viviendo o no, ¿no? Por tanto, es una esfera inicialmente que le corresponde solo al individuo y que él debe decidir sin que nadie se entrometa, ¿no? Y así como este caso, hay casos que también, perdón, hay otros ejemplos a los que me he referido, por ejemplo, en la libertad de expresión, es una libertad, pero el Estado no es que solamente se pone de costado, ¿no? Tiene que, por ejemplo, asegurar el pluralismo informativo, ¿no? Tiene, o la simetría informativa, ¿no? Tiene, por ejemplo, el Estado en materia de propiedad, no solamente que respetar que cada quien tenga su propiedad y que nadie se mete en ello, sino tiene que también, tiene también deberes prestacionales, ¿no? Tiene el deber de asegurar, lo he dicho varias veces, digamos, en clases, que haya un sistema de seguridad eficiente, de tal manera que las personas no sean privadas de su libertad. Esta dimensión ya no es la propiedad como que nadie se mete en lo que yo tengo, sino es una dimensión de carácter prestacional. Y lo mismo ocurre, decía, con derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales tienen un ámbito prestacional, en el caso de la alimentación, al que me he referido, pero también tiene un ámbito, por ejemplo, de libertad, ¿no? La manera en la que se satisface el derecho a la alimentación seguramente podrá variar de una persona a otra, y esa persona tiene, obviamente, la posibilidad de elegir cómo lo satisface, ¿no? Sin que nadie se entrometa inicialmente en ese ámbito protegido. O la educación, ¿no? Hay derecho a la educación como un derecho profesional y libertad de educación. ¿A qué voy con esto, no? Que cuando pensamos en un derecho fundamental, casi siempre hemos venido pensando en una única posición protegida por un derecho. Y lo que nos proponen estos autores más bien es pensar en los derechos inicialmente como razones, ¿no? Hay una razón, un fundamento de los derechos, un valor, que se puede denominar derecho a la vida, derecho al biocáncito, otros ejemplos que ya puse, ¿no? Otros derechos fundamentales, pero esos valores permiten justificar diferentes posiciones jurídicas que se pueden adscribir al derecho fundamental, ¿no? De tal manera de que cuando uno piensa en un derecho fundamental, uno puede pensar en una posición específica, por ejemplo, dentro de vida, en la posición jurídica que se refiere a la vida con inmunidad, ¿no? De que nadie puede ser muerto de manera arbitraria, ¿no? Esto sería un microderecho, ¿no? Pero cuando como un átomo, digamos, pero cuando uno piensa en todos los átomos, a las posiciones jurídicas posibles dentro de un derecho fundamental, se da cuenta de que son varios, ¿no? Y todas esas posiciones que pueden ingresar dentro de un derecho fundamental, decíamos, la posición de libertad, de inmunidad, de prestación y otras más, transforma ese microderecho en un macroderecho, ¿no? Un racimo de derechos, una molécula que está compuesta por varios átomos, ¿no? Entonces, diría, para cerrar este punto, de que está bien
distinguir, digamos, unas posiciones de otras, que es lo adecuado conceptualmente, pero lo que de repente puede ser un problema, y lo estábamos diciendo mal, es el vincular a un derecho con una única posición, ¿no? Creo que es más rico, es más real también, el vincular a un derecho con varias posiciones jurídicas protegidas, ¿no? Luego vuelvo a este asunto, digamos, al que ya he hecho referencia antes, ¿no? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Cuando les decía hace un momento de que cuando uno piensa en un derecho fundamental, una operación adecuada, acertada, es entender el derecho fundamental como una posición, ¿no? Como una estructura. Y acá hay un desarrollo conocido, el tribunal lo ha hecho, siguiendo a un autor alemán que es Robert Alexy, y diríamos de que ese desarrollo es un desarrollo conveniente para poder entender lo que el derecho vale, ¿no? Entonces, acá hay una distinción clásica, decía, que el tribunal ha utilizado, el Tribunal Constitucional Peruano varias veces, que es la diferencia entre disposición de derecho fundamental, entre norma de derecho fundamental y entre posición de derecho fundamental. Entonces, digamos, como esta parte también entiendo que puede ser conocida, ¿no? Sobradamente, de repente no vale la pena detenerme tanto en este punto, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que una disposición de derecho fundamental alude a un texto, a un enunciado normativo que reconoce un derecho fundamental. Por ejemplo, la Constitución dice toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad de tránsito, al voto, al debido proceso y así por el estilo, ¿no? Son normas, son textos que reconocen un derecho fundamental, ¿no? Y a esas disposiciones o textos, enunciados jurídicos, les corresponde les atribuimos un significado, ¿no? Los interpretamos, ¿no? Las interpretaciones que uno puede escribir razonablemente, correctamente, válidamente, a una disposición que reconoce un derecho fundamental, son las normas de derecho fundamental o normas fundamentales, ¿no? Entonces, cuando uno ve una disposición de derecho fundamental, las disposiciones de derecho suelen ser lapidarias, no muy claras, no muy expresivas de lo que el derecho contiene, ¿no? Entonces es necesario, decíamos, atribuir significados a esas disposiciones, y generalmente esos significados son significados que aluden a posiciones, ¿no? En el sentido que mencionaba, ¿no? Entonces, luego de la norma que tiene significado, aterrizamos en una posición de derecho fundamental, ¿no? La posición es la exigencia concreta, ¿no? La exigencia expresada como una estructura triádica, como una posición, decíamos, que está compuesta por un titular, por un obligado y por la obligación o deber fundamental, ¿no? De tal manera de que cuando uno quiere explicitar un derecho fundamental, pensar en lo que contiene, tiene que partir de aproximarse al texto, interpretar el texto, cuáles son las normas o los significados posibles que el texto soporta, y luego concretarlo o aterrizarlo en una posición más clara, ¿no? Que tiene que ver con la titularidad, el obligado y la obligación. Ahí aparecen varios ejemplos, ¿no? Donde hay una disposición, es un ejemplo que uso mucho, imagino que varios de ustedes deben haberlo escuchado también. La disposición que dice toda persona tiene derecho a la vida. De esa disposición se pueden desprender varios significados. Por ejemplo, que nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida, la vida como libertad, ¿no? Cada quien debe ser un sujeto autónomo para poder decidir si continuar viviendo o no. Y la última, que tiene que ver con la dimensión material de la vida, ¿no? La vida digna, ¿no? Que toda persona debe vivir en unas determinadas condiciones, ¿no? Para que la vida sea considerada como tal, como digna. Y luego estas normas, ¿no? Significados, pueden traducirse en posiciones concretas, ¿no? Un titular, un obligado y una obligación, ¿no? Entonces, un ejemplo de posición fundamental es la de Inocencio, que es un manifestante, que tiene derecho a la protesta y también tiene derecho a la vida, ¿no? Y protestando, se encuentra con Leoncio, ¿no? Leoncio que quiere reprimir la protesta y al mismo tiempo tiene el deber, ¿no? Por el derecho a la vida de Inocencio, a reprimirlo, a arrestarlo de repente, si es que hay una situación que lo amerita así, sin terminar con la vida de Inocencio, ¿no? Porque tiene ese derecho y por tanto Leoncio, el policía, tiene que respetarlo, ¿no? Y hay otro ejemplo vinculado con la vida como libertad, ¿no? Está Natalio, que ha pedido de que
en caso se encuentre en un estado vegetativo, no dejado por escrito incluso, no se le mantenga artificialmente con vida, ¿no? Entonces, él está queriendo ejercer. Esto obviamente en el caso peruano plantearía algunas dudas adicionales, ¿no? Lo pongo como un supuesto, digamos, conceptual, teórico, que es en el plano en el que ahora mismo nos desenvolvemos para entender un poco el tema de las estructuras o posiciones, ¿no? Si fuera el caso de que es una libertad, y esto es ahora más que antes debatido, ¿no? Si fuera el caso, entonces los médicos y su esposa, ¿no? En este caso su conviviente Tania, tendrían el deber de respetar ese ámbito en el que Natalio es soberano, ¿no? Ese ámbito de libertad. Bien, para avanzar en este tema, entonces, decíamos de que los derechos fundamentales son mejor concebidos como posiciones, ¿no? Cuando piensen si algo involucra un derecho fundamental, no se queden en la primera parte de pensar de que hay una cuestión importante, moral, valiosa, sino diría que hay que hacer el esfuerzo por traducir esa cuestión valiosa, esa razón, en una posición, ¿no? De tal manera que podamos decir, ah, mira, sí es cierto que tiene tal derecho, pero porque tal persona está obligada a tal cosa, ¿no? Y para esto sirve obviamente las posiciones a las que me he referido antes y sobre todo las que voy a mencionar en un momento más, ¿no? Entonces ya que hay un primer momento que tiene que ver con esta idea alexiana también de contenido protegido prima facie o el derecho común todo, ¿no? Que se refiere a lo que el derecho garantiza de manera general sin todavía mirar los límites, ¿no? Pero cuando uno empieza a mirar los límites o cómo el derecho se relaciona o colisiona con otros bienes, lo que uno tiene que hacer es tratar de encontrar si realmente ha habido un ejercicio adecuado del derecho fundamental en colisión con otros bienes. Y esto casi siempre requiere un ejercicio ponderativo, es lo que se nos suele enseñar, ¿no? Y por tanto hay un derecho todo considerado, ¿no? Un derecho resultante una vez que uno tiene en cuenta otros bienes conjugados, uno podrá decir, ah, en efecto, esto que es derecho prima facie, cuando he visto cómo se ejerce, cómo se relaciona con otros bienes, realmente era un ejercicio correcto, un ejercicio adecuado, proporcionado del derecho fundamental, ¿no? Por tanto, este es un momento donde aparece el derecho como un todo considerado, ¿no? Con todas las cuestiones relevantes u otros bienes a tomar en cuenta, ¿no? Ese es el contenido definitivo del derecho. Hay un contenido prima facie y un contenido definitivo, que es el que resulta luego de que uno ha hecho la labor de ponderación o ha reconocido, ha revisado cuáles son sus límites, ¿no? Acá pongo los ejemplos a los que me he referido antes, ¿no? Por ejemplo, decíamos que Inocencio tiene derecho a la vida, por tanto, Leoncio no puede matarlo, ¿no? A menos que, por ejemplo, Inocencio haya querido matar, ¿no? De repente a Leoncio, y Leoncio haya usado su arma reglamentaria para defenderse, ¿no? Y en el caso de Natalio, no imaginemos de que Natalio decía que si se encuentra en estado vegetal, él no quiere ser reanimado, pero se descubren nuevos tratamientos para la situación en la que se encuentra Natalio, y seguramente esta decisión, inicialmente protegida, podría ser revisada, ¿no? Con lo cual, el derecho prima facie nos dice algo, pero que cuando uno tiene en cuenta todos los elementos del caso, de un caso concreto, seguramente esto puede ser objeto de algún matiz, ¿no? Que precisamente es lo que logra la ponderación. La ponderación afirma que hay dos derechos fundamentales que, considerados por separado, ambos deberían ser realizados, ¿no? Pero cuando entran en conflicto, solamente uno de ellos, según la ponderación, podría ser concretado y el otro sacrificado, ¿no? Por tanto, esto es lo que implica que haya esta diferencia entre lo prima facie y el derecho fundamental definitivo, ¿no? Decía esto, lo vamos a ver después, el tema de qué pasa cuando hay una colisión entre derechos. Lo que quería ahora era terminar esta parte de la estructura de los derechos fundamentales, avanzando con una clasificación que también es una cuestión de que poco a poco cada vez voy revisando y complementando, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una fotografía de lo que tengo hasta el momento, ¿no? Cuando uno suele mirar decía, ¿no? Quien ha trabajado bastante este tipo de estructuras de los derechos fundamentales es Alexis, ¿no? En su libro Teoría de Derechos Fundamentales.
y luego también Martín Borowski, ¿no? En su libro precisamente que hace referencia a la estructura de los derechos, ¿no? Los derechos a los que se suele aludir básicamente son los de libertad, los de prestación y los de igualdad, ¿no? Y dentro de prestación hay los derechos, hay diferentes derechos, ¿no? Los de derechos sociales, los derechos de protección, los derechos de organización o procedimiento, ¿no? Pero básicamente son tres, ¿no? Decíamos libertad, prestación y los derechos de igualdad, ¿no? Son tres estructuras básicas, ¿no? Pero claro, cuando uno empieza a desgranar un poco más en las diferentes maneras en las que los derechos son protegidos, regulados, las maneras en que interactúan, incluso recalcando lo que les había dicho antes con respecto de Hoffeld, se da cuenta de que la cuestión de repente es un poco más compleja, ¿no? Y por ende diría de que las posiciones no son esas que les mencionaba, sino hay otras más, ¿no? Una primera posición muy conocida es la de los derechos de libertad, ¿no? La libertad o los derechos de libertad como interferencia, ¿no? Básicamente alude a la posibilidad, ¿no? De que una persona despliegue sus libertades, su autonomía, sin que el Estado se entrometa, ¿no? No interfiera, ¿no? Toda interferencia en este ámbito de libertad debe estar adecuadamente justificado. No puede haber ninguna restricción, ninguna intervención que sea desproporcionada, ¿no? Frente a un ámbito de libertad, lo que le corresponde hacer inicialmente al Estado es dejar hacer, ¿no? No meterse, no intrometerse. Salvo que haya un bien jurídico relevante que merezca la pena proteger y por tanto que justifique una intervención proporcionada, ¿no? Razonable en esa esfera de libertad, ¿no? Luego tenemos, generalmente tratamos en la dogmática de los derechos fundamentales a las libertades de manera igual que las inmunidades, ¿no? Pero cuando uno mira con más cuidado, son ámbitos diferenciables y en realidad diferentes en cuanto a lo que viene ordenado también, ¿no? Una inmunidad es un ámbito, una esfera que generalmente se encuentra delimitada jurídicamente, ¿no? Y en esa esfera se genera una especie de inmunidad, ¿no? Una inmunidad que no tiene que ver con una libertad, sino tiene que ver con un bien jurídico protegido a la que se le ha decidido, ¿no? Se ha consensuado que tiene un valor importante y por tanto es una esfera intangible, ¿no? Es un ámbito que nadie puede, en el que nadie puede ingresar, que nadie puede agredir, que nadie puede poner en evidencia, ¿no? Me refiero, por ejemplo, como contenidos conocidos de inmunidad, la privacidad o la intimidad, ¿no? Que son, decía hace un momento, ámbitos protegidos, digamos, que se protegen no porque una persona va a ejercerlo de alguna determinada manera, sino porque se considera de que ingresar en ese ámbito es algo que va contra una cuestión relevante para esa persona, ¿no? Y así como he mencionado la privacidad y la intimidad, también hay otras esferas que se parecen a este tipo de inmunidades, ¿no? Son espacios protegidos en los que independientemente de que uno ejerza de una manera o de otra manera, lo que se protege es el hecho de que eso se considere como una esfera sacrosanta, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el caso de la dignidad, o puede ser el caso de la inviolabilidad del domicilio, el caso de la inviolabilidad de la correspondencia, y de algún modo también puede tener que ver con la inviolabilidad de propiedad, ¿no? Que son estas esferas, como les decía, en las que por el valor que tiene, se ha considerado que es una zona intangible, ¿no? Que nadie debe agredir, que nadie debe tocar, ¿no? Con presidencia, como decía, de que no sea, como en el caso de la libertad, un hacer, ¿no? Un ámbito en el que uno despliega su libertad y que nadie debe interferir, ¿no? Luego tenemos este contenido también conocido, ¿no? Prestacional, que es el derecho que tiene una persona frente, generalmente al Estado, no diría que únicamente frente al Estado, generalmente frente al Estado, para que el Estado haga algo en favor de este individuo, de esta persona, que titulariza un derecho fundamental, ¿no? El ejemplo más clásico de un derecho profesional son los derechos sociales, pero también tenemos, como les comentaba antes, los derechos de protección. El Estado tiene que protegernos frente a otras personas, otros estados, por ejemplo,
para que no se afecten nuestros derechos fundamentales, y esto también es un contenido que tiene la forma prestacional. Y luego los derechos de organización y procedimiento, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los derechos vinculados con el debido proceso. El Estado tiene que generar una estructura, una institucionalidad que también garantice los derechos. No son solamente derechos de inmunidad o de abstención, son derechos que requieren un involucramiento por parte del Estado para que se asegure, ¿no?, un ámbito fundamental. Entonces, son derechos de prestación básicamente, ¿no? Luego acá viene también un contenido novedoso, ¿no? Lo novedoso acá puede ser el contenido que les mencionaba de inmunidad, y de repente también que son los derechos entendidos como potestades, ¿no? Que también tiene obviamente ambos contenidos novedosos una reminiscencia hoffeliana, ¿no? Exactamente, porque les decía que para Hoffel los derechos entendidos como potestades, o entendidos como inmunidades, son básicamente derechos vinculados con competencias, ¿no? No con normas deónticas que ordenan o que prohíben cosas. Lo que diríamos con respecto a los derechos de poder, y esto lo extraigo de Luigi Ferraioli, es que hay determinados derechos fundamentales cuyo ejercicio implican ejercer poder frente a otras personas, ¿no? Y por tanto, cuando uno ejerce un poder, también está el riesgo, la amenaza, la posibilidad de terminar afectando otros derechos fundamentales. Típicamente para Ferraioli, este tipo de derechos potestades son dos, ¿no? Los derechos vinculados con la autonomía civil, ¿no? Que son básicamente los derechos, por ejemplo, que ejercen las grandes empresas, los poderes económicos, o como diría Ferraioli, los poderes salvajes del mercado, ¿no? Cuando se ejerce un poder económico, se puede terminar impactando también en la vida de otras personas, ¿no? Y dejándolas en una situación de subordinación. En fin. Y los otros derechos clásicos también que son potestades o poderes son los derechos políticos, ¿no? Porque cuando las democracias toman decisiones basadas en las mayorías, ejercen un derecho, pero ese derecho también se puede transformar en un poder, ¿no? Ambos poderes, los poderes económicos y los poderes políticos, deben tener como límite los demás derechos fundamentales, sean libertades o sean derechos sociales. En la nomenclatura de Ferraioli también diríamos inmunidades. De tal manera de que aparece como una especie de subordinación, ¿no? Todos son derechos fundamentales, pero estos derechos, que son derechos poderes, tienen como ocupan como un segundo lugar, ¿no? Aparecen como jerárquicamente subordinados a los derechos que he mencionado antes, ¿no? En tal medida de que se les reconoce como derechos que todos disfrutan de alguna manera, pero en el marco de la ley, y siempre respetando los demás derechos fundamentales, ¿no? Y por último, tenemos en este esquema derechos de igualdad, ¿no? Los derechos de igualdad son, como seguramente varios de ustedes conocen, derechos que implican la comparación entre dos situaciones o estados de cosas, posiciones de personas, el tratamiento que las personas tienen, con la finalidad de que no sean tratados de manera diferente por motivos arbitrarios, ¿no? Pero lo que uno hace es compara personas o situaciones de cosas para ver de que no haya un trato diferenciado, inaceptable, irracional, desproporcionado o injustificado, ¿no? Ahora bien, cuando uno abre el abanico de lo que el derecho de igualdad contiene, se da cuenta que también hay varias posiciones, ¿no? No es igual la posición de igualdad en la ley, ante la ley, la discriminación o la igualdad positiva, ¿no? Que también tienen esto de inmunidad y de prestación, ¿no? El derecho a la no discriminación es un derecho de inmunidad. El derecho a la igualdad positiva o la igualdad material es un derecho de prestación, ¿no? Y el derecho de igualdad al que me refiero como una posición particular, peculiar, es un derecho que está vinculado con la igualdad formal, ¿no? Básicamente la igualdad en la ley, en lo que la ley dice, de tal manera que no genere privilegios para nadie, y en la igualdad en la aplicación de la ley, ¿no? Como con una ley que garantiza la igualdad en lo que contiene, es aplicada también de manera igual, ¿no? De tal forma que cuando un operador, un funcionario público o un juez se aparte o aplique de manera desigual la ley, también es una vulneración de este derecho fundamental, ¿no? Bien, de nuevo, lo que les decía es que quería dar un vistazo general, y creo que este abanico de diferentes estructuras de derechos fundamentales puede servirnos para entender de mejor manera que, digamos, esta clasificación de tipos de derechos de repente es un poco corta, pero también de que cada derecho fundamental de repente puede hacer referencia a diferentes posiciones protegidas, y no solamente a una sola como es la tendencia habitual, ¿no?
Bien, lo que sí les comentaba era los contenidos vinculados con la ponderación, ¿no? Que también me han pedido que aborde el día de hoy, ¿no? Entonces, una primera cuestión que me parece relevante mencionar es que hay diferentes miradas, en realidad, para poder enfrentar, para poder abordar las cuestiones relacionadas con los conflictos con derechos fundamentales, ¿no? Yo les decía de que la metodología favorita, la más conocida, la más utilizada, tiene que ver con la ponderación o el test de proporcionalidad, pero no es la única, ¿no? Entonces vamos a decir esto de manera un poco genérica para no salirnos del horario que nos han dado, y luego ya me voy a referir a la ponderación, a los pasos, y también diremos algunas cosas adicionales en torno a esto, ¿no? Bien, ¿no? Yo les decía en primer lugar que existen diferentes metodologías para resolver conflictos, ¿no? La ponderación es una de ellas. Voy a avanzar rápido con esto, me parece interesante, diferente, pero digamos no es lo central porque quiero darle un poco más de tiempo a la proporcionalidad, que es lo que me han pedido, ¿no? Les decía de que la ponderación no es la única, y entre otras que encontramos está, por ejemplo, la posibilidad de resolver los problemas fundamentales a partir de la subsunción, que, claro, inicialmente es algo que nos puede parecer atípico, pero que hay varias cosas por decir, ¿no? Una primera es que contra la idea generalizada de que los grandes casos que, por ejemplo, resuelven los tribunales, o el tribunal peruano, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, podría parecer que siempre tiene que ver con la proporcionalidad o con la ponderación, ¿no? Si hay derechos fundamentales y el caso es importante, inicialmente pareciera de que esto nos lleva a ponderar, ¿no? Sin embargo, yo invitaría a revisar que en los casos vinculados con derechos fundamentales más relevantes de los últimos 5 o 6 años, o 7 quizá, la manera en la que se ha resuelto no ha atendido a la ponderación, sino más bien a la subsunción. Y esto ha ocurrido porque la vulneración del derecho fundamental ha sido flagrante y no ha involucrado la optimización de otro principio, ¿no? Entonces, claro, una solución para un asunto fundamental se pondera cuando hay dos principios en juego, como vamos a ver en un momento más, ¿no? Pero cuando hay un derecho fundamental que es vulnerado de manera cruda, de manera burda, de manera obvia, en esos casos obviamente lo único que uno hace es cotejar, constatar de que hay una afectación y por tanto lo protege de manera directa, ¿no? Básicamente a través de una operación subsuntiva, ¿no? Pero además de esto, que digamos puede ser una obviedad, ¿no? Pero que es importante decir de que esto no implica de que el tribunal no use una argumentación diferente, que no vale la pena mencionar ahora, para poder dar una respuesta al caso, pero que no tiene que ver con una ponderación. Otros casos, de repente más interesantes, para entender cómo funciona esto de la subsunción, tiene que ver con afirmar de que no todos los derechos fundamentales son principios, ¿no? O tienen la estructura de un principio. Una cuestión, digamos que también viene con Alexi, es esta idea, ¿no? Este postulado de que todos los derechos fundamentales tienen estructura de principio y por tanto todos son entendidos como un mandato de optimización. De tal manera que cuando los derechos fundamentales están en conflicto, tienen que ser ponderados, ¿no? Sin embargo, hay algunos derechos que tienen la particularidad de más bien venir expresados como reglas, ¿no? Esto es algo discutible, o discutido, mejor dicho, ¿no? Porque yo creo que no está mal, pero creo que es claro, por ejemplo, se refleja claramente en algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la prohibición de la tortura o la prohibición de la esclavitud, ¿no? Y incluso algunos profesores pondrían en este ámbito, digamos, de lo intangible, ¿no? De lo que se protege como regla, por tanto no sujeto a ponderación. Derechos imponderables, diría, por ejemplo, el profesor Ruiz Manero, incluirían a la dignidad, ¿no? Yo ahí tengo mis reparos, pero en todo caso lo que sí diría es que la tortura y la prohibición de esclavitud son claramente derechos reglas, ¿no? Que uno no podría ofrecer un principio en contrario para poder ponderar de tal manera de que en algún supuesto la tortura o la esclavitud sean posibles, no sean admisibles. Por tanto, en estos casos hay una prohibición absoluta, ¿no? Y así, digamos, uno podría encontrar seguramente otros derechos con forma de regla, ¿no? Esta forma de proteger las reglas
es una forma parecida a lo que he dicho antes, es una posición de inmunidad, ¿no? Pero, digamos, un análisis un poco más detallado nos permitiría separar las inmunidades en sentido estricto de las inmunidades como reglas, ¿no? No voy ahora a detenerme en ello, pero las inmunidades de manera, en sentido estricto, decíamos, lo que hace es delimitar una esfera protegida, pero en la que se prevén también excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa en la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones, uno sabe que está protegida, pero también hay una regulación legal que prevé las excepciones o cabe la posibilidad de que esto en algún caso sea ponderado, ¿no? No ocurre esto con el caso de las inmunidades o reglas, ¿no? En tanto que reglas. Es una situación diferente, ¿no? Pero como digo, esto es parte de una construcción mayor en la que no podré detenerme ahora, ¿no? Por lo pronto, diría que en un caso de un derecho regla, lo que corresponde no es ponderar, sino subsumir, ¿no? Y además de eso, hay otra manera también de aplicar resolver un conflicto fundamental como subsunción, cuando ya existe una jurisprudencia del tribunal y por tanto lo que ocurre es una situación de precedencia condicionada, ¿no? Lo que dice el principio, perdón, lo que dice la ponderación, ¿no? La afirmación de Lexi es que un principio prevalece frente a otro en las circunstancias concretas tales, ¿no? Por tanto, en un futuro caso, en la medida de que haya una colisión entre los mismos principios con las mismas circunstancias, la respuesta debería ser la misma, ¿no? Por tanto, una ponderación siempre da como resultado una regla, ¿no? Una regla que que tiene como manifestación una situación que es predicable de otras situaciones que sean análogas o idénticas, ¿no? Siendo así, si yo tengo un caso futuro y tengo un precedente que es aplicable al caso, lo que tendría que hacer es aplicar una regla, porque la ponderación ya se hizo. No tengo que ponderar de nuevo, tengo que aplicar la regla. Otra posibilidad de resolver conflictos entre derechos fundamentales es la de la armonización, o también, digamos que en este ámbito se puede agregar la concordancia práctica, ¿no? Claro, todos sabemos de que la ponderación implica una jerarquía móvil, ¿no? En el cual un derecho, un principio, prevalece frente al otro, ¿no? Lo que la armonización propone más bien es que no hay ningún derecho que deba ser sacrificado, sino es que todos los bienes involucrados deben ser optimizados de tal manera de que ninguno de ellos pierda, ninguno de ellos sea sacrificado, sino bien todos de ellos traten de ser concretados en la mayor medida posible, ¿no? Hay algunos autores que han tratado de entender de que la ponderación es una forma de concordancia práctica o al revés, ¿no? Que la concordancia práctica es una forma de ponderación. Lo cierto es que las metodologías no son iguales y cuando uno lee lo que dice Conrad Hesse, que es quien plantea el criterio de interpretación constitucional de concordancia práctica, parece que lo que intenta es alejarse de las fórmulas ponderativas en las que un derecho le gana al otro, ¿no? Entonces diríamos de que es una metodología diferente en la que no se procura que ningún derecho gane, sino que todos salgan ganando de alguna manera, ¿no? Y yo acá, cuando trato de poner ejemplos, pongo el ejemplo de hay un famoso caso del cierre de las calles, ¿no? El enrejado de calles que llevó al Tribunal Constitucional, en el que se ve que hay dos bienes involucrados, ¿no? El derecho al libre tránsito, por una parte que se veía afectado por las rejas, y el derecho que se veía optimizado por las rejas es el derecho a la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, claro, si uno pondera en este caso, lo que tendría que hacer es optar por uno de los derechos involucrados, porque uno de ellos seguramente tendría todo considerado un mayor peso, ¿no? Y la respuesta que el tribunal da es una respuesta que yo diría que tiende a la armonización, ¿no? El tribunal da una respuesta compleja en la que dice, bueno, cabe la posibilidad de tener rejas, siempre y cuando sea un sistema movible y haya un personal a las 24 horas que se encargue de permitir el paso o impedirlo cuando se requiera, y que haya, además de todo, previamente una autorización municipal, ¿no? De tal manera de que no es que gane uno en desmedro del otro, un derecho, digo, en desmedro del otro, sino es que ambos son tratados de optimizar, de tal manera de que en parte se sacrifica y optimiza la libertad de tránsito, y en parte también se optimiza, sin sacrificar, la seguridad ciudadana, ¿no? Y otro ejemplo que pongo es el derecho a la protesta, que no voy a mencionar ahora, pero tiene que ver básicamente con que una articulación entre ejercer la protesta y la paz, por ejemplo, no puede hacerse de la manera todo o nada, ¿no? Hay que armonizar también para dar una respuesta adecuada a ese tipo de casos. Luego,
hay autores también que plantean la posibilidad de jerarquizar entre los bienes o derechos fundamentales que se encuentran, ¿no? En una posición hay quienes afirman de que es posible jerarquizar absolutamente todos los bienes que aparecen en un ordenamiento constitucional, ¿no? Y hay otros que dicen, bueno, que digamos, en determinados contextos hay claramente unos bienes a los que se les ha otorgado un mayor valor con prescindencia de que hay un sistema acabado, completo, entre todos los bienes implicados, ¿no? Y que cuando hay este mayor valor claramente establecido, entonces obviamente se puede utilizar una manera de resolver el conflicto a través de la jerarquización, ¿no? Que tiene que ver además con esto que aparece en la fórmula del peso, que es el peso o el valor absoluto o en abstracto de un derecho, ¿no? El peso en abstracto de un derecho fundamental básicamente implica el encontrar en un ordenamiento jurídico constitucional que uno de ellos tiene una mayor jerarquía frente a otros, ¿no? Decíamos en abstracto, ¿no? Con prescindencia del caso concreto, ¿no? Esto es posible. Y de hecho de que hay varios casos en los que esto que puede ser dudoso, porque la mayoría de autores, digamos, nacionales dicen que todos los derechos fundamentales, por ser igualmente constitucionales, valen lo mismo. O igual ocurre en Alemania, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen es que en la práctica lo que se entiende es que, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuando menos en Alemania, es un derecho que tiene un menor valor abstracto, un menor peso abstracto, que otros derechos fundamentales, ¿no? Y decía que en el caso peruano, por ejemplo, para poder entender un poco mejor, hay un contenido, ¿no? un principio, un criterio, mejor dicho, que es el principio de interés superior del niño, ¿no? Claro, el criterio de interés superior del niño lo que nos dice es que en caso de que haya un conflicto entre un interés de una persona adulta y el interés de un niño, niña o adolescente, debe preferirse por este interés de esta persona que está en una situación de vulnerabilidad y por tanto merece ser preferida, privilegiada, ¿no? De tal manera que también es posible afirmar de que en algunos casos hay una especie de jerarquización entre los bienes que se ven enfrentados, ¿no? Y luego ya tenemos la ponderación, ¿no? Que, como les comentaba, tiene que ver con una especie de precedencia condicionada en materia de derechos, ¿no? Y que voy a tratar más en adelante, ¿no? De tal manera que no me quede solamente en esa diapositiva, ¿no? Bien, la ponderación es una cuestión importante y vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el marco del constructivismo contemporáneo hemos olvidado entender a los derechos como principios. Esta idea de derechos como principios es una idea potente, es una idea vigente, pero que se corresponde obviamente con un contexto específico, ¿no? Los derechos antes no tenían un valor jurídico relevante, ¿no? Digamos, a nadie se le ocurría a inicios del constitucionalismo seriamente oponer lo que los derechos valían al poder político, al poder económico, a la ley, por ejemplo, ¿no? Y esto más bien es una cuestión que en el caso de Europa y también un poco en América Latina ha venido con fuerza, ¿no? A partir de la existencia de tribunales constitucionales, ¿no? No ha ocurrido de la misma manera en todas partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, o por ejemplo con la idea del amparo mexicano, ¿no? Por decir dos cuestiones elementales, pero diríamos de que la consolidación de los derechos fundamentales como un bien jurídico que se puede oponer eficazmente frente al poder es un asunto nuevo, ¿no? Pero en el marco de este asunto nuevo, nos hemos encontrado también con algunas complejidades, algunas complicaciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es aquello realmente que jurídicamente manda un derecho fundamental? Yo les mencionaba hace un momento, la manera de responder eso podría ser, por ejemplo, dando cuenta de las posiciones jurídicas que un derecho contiene, ¿no? Pero otra manera de entenderlo, que es la que se ha usado, es entender a los derechos como valores, ¿no? Yo decía como razones que aportan argumentos a favor de un determinado bien y que puede colisionar con otros bienes jurídicos protegidos. Por tanto, en el constitucionalismo contemporáneo, que parte de la idea de que los derechos fundamentales no son claros y que hay una relación también entre el derecho y la moral, por tanto, la moral ingresa al ordenamiento jurídico a través de los derechos, lo que aporta argumentación, implica obviamente que debemos encontrar alguna metodología que permita resolver los problemas
entre principios o entre derechos fundamentales, ¿no? Y esa metodología que se ha encontrado es una metodología diferente, obviamente, a la que usamos cuando operamos con normas regla. Esta metodología es la ponderación, ¿no? Cuando operamos con normas regla, como seguramente todos y todas saben, lo que hacemos generalmente es subsumir o usar los criterios para la resolución de antinomias, ¿no? Cuando hay dos reglas, se aplica el criterio de la lex superior, se refiere, ¿no? De Derogat a la lex anterior, o inferior, perdón, la lex posterior, de Derogat a la lex anterior, y la ley specialis, ¿no? La ley especial se aplica con preferencia a la ley general, ¿no? Esa es la manera que sabíamos siempre que se resolvían las eventuales antinomias entre normas reglas. Y obviamente eso, por razones, digamos, que ya no hay tiempo para exponer ahora, no se aplica con respecto a las normas principios, ¿no? Que, digamos, todas ellas aparecen en la Constitución y por tanto no se puede hablar de manera clara de una jerarquía, de una temporalidad, ni tampoco de una especialidad, ¿no? Y acá aparece una afirmación, ¿no? Que hacía ahora es magistrado, ¿no? De la Corte Colombiana, antes discípulo de Alexis, que da cuenta de que la ponderación es una actividad que tiene que ver con los principios, pero que ha sido generalizada por todo el mundo. Es algo que además siempre comenta Matías Plata, Alexis, Borowski en general, ¿no? Porque todo el mundo se ha enfrentado precisamente a este problema de los derechos fundamentales, ¿no? Su auge, su valor, y a su porosidad, a su poca claridad, es que parece que la ponderación ha sido una herramienta que ha tenido un notable éxito, ¿no? No solamente éxito en Alemania, donde surge con mayor claridad, sino también en todo el mundo, podríamos afirmar, ¿no? Sin embargo, pese a ese éxito, también es cierto de que hay algunas dudas, algunas críticas que se han formulado contra la ponderación, ¿no? Yo voy a referirme a tres y me parece la última la más potente, ¿no? Por obvias razones no voy a poder tampoco, digamos, avanzar mucho en esto, pero las voy a dejar solamente mencionadas para ya pasar un poco a lo que es el contenido del test, porque ya estoy en la hora, ¿no? Lo primero que se dice de la ponderación es que en realidad la ponderación es un engañamuchachos que sirve para adornar lo que en el fondo es una decisión subjetiva, una decisión de poder por parte del operador intérprete, ¿no? Es decir, cuando un juez va a ponderar, en realidad lo que está haciendo es maquillando su decisión, que él ha tomado porque parte de una ideología o parte de una cosmovisión, de una religión, porque le sale del foro, por lo que fuera, ¿no? Él piensa de esa manera, decide de esa manera y le enmascara, ¿no? Con un test de proporcionalidad, ¿no? Por tanto, lo que diría es que esto no aporta en realidad, a racionalizar el, la solución para la colisión entre conflictos, sino más bien es un engañamuchachos, ¿no? Y lo que se responde, creo que adecuadamente a esta objeción, es que en realidad la ponderación, el test de proporcionalidad, no elimina la subjetividad de los operadores intérpretes, ¿no? Su finalidad más bien es explicitar, ¿no? Es poner de relieve cuáles son los argumentos que se usan para poder resolver una controversia que involucra principios. Pero obviamente la subjetividad siempre va a ingresar de diferentes maneras, solamente de que lo que está obligado a hacer el intérprete es a poner en evidencia al momento de calificar. Por ejemplo, la ponderación implica que valoremos, le pongamos un valor al grado de afectación del derecho fundamental, ¿no? O sea, ese grado de afectación obviamente tiene un momento subjetivo, ¿no? No puede ser completamente objetivo, no hay una regla que permita dar cuenta de cuánto se le afecta. Y por tanto, es un momento en cierta medida discrecional. Pero el operador, el juez, por ejemplo, la jueza, está obligada a decir por qué califica determinada vulneración como alta, media o leve, de tal manera de que, si bien es cierto, hay un momento subjetivo, cuando menos hay una obligación de explicitar las razones, los argumentos que hemos tenido en cuenta para poder decir o calificar de tal manera esta vulneración, ¿no? Cosa que no ocurriría si es que no partimos de la ponderación, sino más bien el juez realmente resuelve sin ponderar y dice lo que le parece que el caso debe ser, ¿no? Otra crítica es que en general la ponderación no permite prever los resultados, ¿no? Que si uno le da a una persona y, por ejemplo, acá
14 participantes del taller, ¿no? Imaginemos de que le damos a hacer una ponderación a todos y cada uno de ustedes, los que están en la sesión de Zoom, digo, ¿no? Para que resuelvan determinado caso, ¿no? Y seguramente lo que tendremos son resultados diferentes, ¿no? No todos van a resolver que el principio P1 prevalece frente al principio P2. De repente alguien dice que hay un empate, o alguien dice que P2 prevalece frente a P1, ¿no? Y dice, bueno, si es así, entonces la ponderación no sirve, ¿no? O sea, la ponderación en realidad prevé la racionalización de las conductas, perdón, la racionalización de las respuestas. Parece que no logra su objetivo porque en realidad cada quien va a seguir respondiendo como le parece, ¿no? Y lo cierto es que la ponderación no puede ser acusada de ese problema porque la ponderación no ofrece en ningún momento ser una especie de máquina en la que uno mete datos y arroja un resultado objetivo, ¿no? Como ya he mencionado, hay un margen de subjetividad y por tanto hay un margen también en el que cabe la posibilidad de que el resultado sea diferente, ¿no? Lo que dice también Alexis es que se le suele acusar a la ponderación de cosas que no tienen que ver con lo que esto ofrece, ¿no? Nunca ha ofrecido un resultado unívoco, por tanto es una mala crítica el endilgarle una cuestión de que, para la que no está diseñado el test, ¿no? O el mecanismo. Como digo, su aporte es que racionaliza, ¿no? Racionaliza a través de la explicación de los argumentos. Y la última crítica es la crítica de la inconmensurabilidad, que como les comentaba, me parece la crítica más potente, y que tiene que ver con el hecho de que cuando queremos equiparar lo que va a ser objeto de la ponderación, básicamente cuando queremos determinar cuál es el peso abstracto y calificar, y digamos, confrontarlo con otro peso abstracto, cuando queremos determinar la magnitud de la afectación del bien o de la optimización del bien que está en contra, digamos que no tenemos una escala de medida para poder equipararlos, ¿no? Es decir, cuántas unidades de afectación del derecho a la vida equivale, por ejemplo, a la optimización del derecho a la libertad de empresa. ¿Cuántos valores, ¿no? Cuántas unidades de medida de la libertad de expresión equivalen, por ejemplo, al derecho al libre ambiente sano y equilibrado, perdón, al ambiente sano y equilibrado, ¿no? Parece que son cuestiones que no tienen una respuesta, ¿no? Pero que cuando uno los pone en la fórmula del peso, automáticamente se equiparan, ¿no? Porque se parte de una ficción, ¿no? Que es la ficción de la conmensurabilidad de los bienes a partir de unas escalas, que son escalas genéricas, ¿no? Escalas genéricas que permiten calificar de leve, medio o grave una determinada afectación, una determinada optimización o un determinado peso abstracto de un derecho fundamental, ¿no? Diría de que en realidad eso no es claro, no hay una adecuada teoría justificativa que permita tal equiparación, pero que pese a ello, de todas maneras no debemos desconocer de que hay una mayor racionalidad en esta operación que en otras que podemos encontrar, ¿no? Por tanto, no es una, la fórmula del peso o el test de proporcionalidad no es una respuesta perfecta, pero entre las que tenemos sí digamos que es una respuesta cuando menos que exige una mayor racionalidad, ¿no? Una cuestión también, digamos, interesante antes de pasar al test, que digamos, tampoco voy a mencionarlo, entiendo que la mayoría de ustedes seguramente lo conoce, así que voy a ir a la parte más interesante. Tiene que ver con que la única manera de ponderar, ya pasando a la ponderación, no es solamente a partir de la postura de Alexis y el test de proporcionalidad y la fórmula del peso, ¿no? También hay un modelo que hace poco ustedes invitaron al profesor Chiassoni, ¿no? También él explicaba precisamente el modelo de Moreso, ¿no? Que es el modelo especificacionista, ¿no? Que es un modelo que parte de la crítica que le hace Moreso a Alexis de que su manera de entender los conflictos es una manera demasiado particularista. Es decir, que únicamente da respuesta para un caso concreto. Y en ese caso aparecen un montón de elementos subjetivos y por tanto pareciera de que esto que decía antes, ¿no? La excesiva subjetividad o la excesiva dispersión de los resultados se podrían superar de alguna manera, ¿no? Lo que él propone es un mecanismo que no sea ni tan particularista, sino más bien que tienda a la universalización de las respuestas y que no sea tan subjetivo, ¿no? Sino más bien parta de valoraciones objetivas que me brinden el ordenamiento jurídico para poder resolverlo. Precisamente estas dos críticas que decía aparecen
en primer lugar, son las críticas que pretenden superar Moreso, ¿no? Y lo que Moreso hace, para no leer esto, digamos, para no detenerme en cada punto, es entender de que cuando partimos de un supuesto conflictivo de derechos fundamentales, no es un supuesto, no es una cuestión nueva, sino que es una cuestión, digamos, que ha generado seguramente muchos problemas y también mucha jurisprudencia y legislación seguramente que ha enfrentado el tema, ¿no? Para poder entonces resolver una controversia entre derechos fundamentales, yo no debo partir de la subjetividad de los que van a resolver el caso, de las jueces o los jueces, sino lo que yo podría hacer es partir de los consensos que hay en una sociedad y que han sido tomados en cuenta al momento de resolver casos paradigmáticos previos, ¿no? De tal manera de que yo podría entender un poco cuál es la cuestión disputada en una controversia entre derechos fundamentales, por ejemplo, de libertad de ambiente y libertades económicas, perdón, derecho al ambiente y libertades económicas, y ver cuál es lo que dice la Constitución, obviamente, lo que dice la regulación, lo que dice la jurisprudencia, para poder saber más o menos cuáles son los casos paradigmáticos, los casos que siempre se han resuelto de una manera y no de otra, en los que hay un consenso amplio, ¿no? Y además también poder mapear los otros casos que existen, de tal forma de que en ese universo de casos, yo pueda saber de que hay algunos casos que siempre se resuelven de una manera y siempre se resuelven de otra. Y una vez que tengo esto, debo hallar cuáles son las propiedades relevantes, ¿no? De tal manera de que abstraigo las propiedades relevantes de los casos que veo que se han resuelto y me permitiría poder también predecir, me permite poder encontrar respuestas para casos futuros, ¿no? Yo sé que esto es medio tedioso. Yo siempre pongo el ejemplo de la libertad informativa con el derecho al honor, pero lo que voy a hacer ahora, digamos, para avanzar un poco más rápido y para también tocar un caso novedoso, igual la diapositiva se les dejo con los chicos del taller. Además, este es un ejemplo que siempre aparece en Moreso y en Mendoza, ¿no? Estaba pensando por ejemplo, hacer referencia al caso de Ana Estrada, ¿no? En general, el caso de los supuestos de eutanasia o de decisión de una persona de terminar con su vida, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, de que si fuéramos un país en el que existe legislación y jurisprudencia, seguramente tendríamos más fácil el reconocer cuáles son los casos relevantes, ¿no? Cuál es la jurisprudencia relevante que nos ilustra. Pero la cuestión problemática sí la conocemos, ¿no? Que hay personas que deciden que ya no quieren vivir, algunas con más o menos razones que otras, y la pregunta es si el Estado debe respetar esa decisión, si debe acompañar a esa decisión, o si más bien debería mantener a la persona con vida, ¿no? En ese contexto, diríamos que podemos encontrar algunas propiedades relevantes de los casos que tenemos mapeados, ¿no? Por ejemplo, si la persona es un sujeto capaz, si la persona ha manifestado su voluntad, y si la persona se encuentra con una enfermedad insufrible, ¿no? Diríamos, dentro de este universo, para no hacer mucho detalle, una enfermedad incurable, degenerativa, que le causa dolor, que es terminal, y así por el estilo, ¿no? Entonces, tendríamos un supuesto, por ejemplo, claro, en el que hay una persona que tiene capacidad, es un sujeto capaz, que es una persona que ha manifestado su voluntad, y que es una persona que está en una situación de una enfermedad insufrible, a la que seguramente se le debe respetar su derecho a terminar con su vida, ¿no? Es un caso paradigmático, digamos. Y otro caso paradigmático sería, por ejemplo, ese caso en el que una persona es sujeto capaz, quiere terminar con su vida, pero no tiene ninguna enfermedad, ni en fase terminal, ni degenerativa, ni dolorosa, ni nada, simplemente no quiere seguir viviendo, ¿no? Y seguramente frente a esa persona tendríamos que negar la posibilidad, no porque yo lo quiera, ¿no? Yo tengo un punto de vista también particular, ¿no? Sino porque es lo que yo puedo dar cuenta que pasa en la realidad. El Estado no auspicia, no protege ese tipo de decisiones, ¿no? Solamente podríamos discutir si es que una persona se encuentra en una situación dramática como la que he mencionado, pero no si una persona simplemente quiere terminar con su vida. De hecho, cuando vemos que una persona quiere terminar con su vida y se acerca un policía, un ciudadano, un bombero a rescatarlo, la idea que está detrás es de heroicidad, ¿no? No es haber truncado una decisión autónoma que una persona podría haber tomado. Bien, tenemos casos en los que claramente debería estar permitido y casos en los que claramente debería estar prohibido, ¿no? Pero el universo de casos es mayor, ¿no? Por ejemplo, la persona que no es sujeto capaz, que ha manifestado su voluntad o que no ha manifestado su voluntad.
y así por el estilo, de personas que sí es sujeto capaz y así, bla, bla, bla. En todo caso, lo que les diría es que cuando uno tiene ese universo de casos, se da cuenta cuáles son los casos en los que claramente es posible aceptar la eutanasia y casos en los que claramente es imposible aceptar que la persona termine con su vida, ¿no? Y luego hay casos de penumbra que habrá que ir resolviendo también en atención al universo de propiedades, ¿no? Básicamente, para eso sirve esta metodología especificacionista, ¿no? Porque abre el abanico de todas las posibilidades que existen a partir de todas las propiedades relevantes. Y lo que no nos propone es ponderar caso a caso, ¿no? Una vez que tenemos la tabla, sabemos con precisión en el caso de que la persona sea el sujeto capaz, no tenga no haya manifestado su voluntad y no tenga esta situación de enfermedad insufrible, ¿qué le correspondería, ¿no? Esas son las reglas que resultan de este test o de esta metodología especificacionista, ¿no? Tiene unas ventajas enormes, pero también tiene varias desventajas, digamos, a las que no puedo referirme ahora, pero también aparecen mencionadas en el texto del profesor Chiasson, que he hecho referencia hace un momento, ¿no? Bien, para pasar ya con el test de proporcionalidad, decía que la proporcionalidad es básicamente una metodología, ¿no? Una metodología que tiene como propósito saber, en caso de conflictos de principios, cuál de ellos debe prevalecer. Como también expliqué, no significa esto de que hay una especie de fórmula matemática. A pesar de la terminología matemática que a veces ha usado Alexis, en el momento, por ejemplo, de enunciar las variables de la fórmula del peso, en la práctica la idea básicamente es explicitar cuáles son los argumentos que se deberían tomar en cuenta para señalar de que un principio ha prevalecido frente a otro, ¿no? Y luego el test de proporcionalidad, que termina en la ponderación, tiene 3 pasos sucesivos y cancelatorios, ¿no? Hay que seguir ese orden de los pasos, y cuando uno no supera un test, el test debería concluir ahí, ¿no? Y solo si es que uno supera el primer paso, podría pasar al segundo y luego al tercer paso, ¿no? Básicamente eso se refiere que son 3 pasos sucesivos y cancelatorios, ¿no? Bien, algo que también, digamos, suele tratarse de manera diferente, está vinculado con un paso previo o un paso que algunos suelen incorporar en el test de idoneidad, ¿no? Que es la idea de razonabilidad, ¿no? Lo que tenemos es, decíamos que cuando se va a ponderar, tenemos 2 principios que colisionan, ¿no? Tenemos un derecho fundamental que va a ser restringido por otro bien del mismo rango, ¿no? Un principio constitucional. Pero puede ocurrir, como les decía cuando hablamos de la suspensión, de que hay un derecho fundamental que está siendo vulnerado, restringido, por un bien que no es constitucional, ¿no? Por un bien de rango infraconstitucional. En ese caso no vale la pena ponderar, no hay que ponderar, sino lo que uno dice simplemente es que el derecho fundamental ha sido indebidamente restringido. Porque un derecho fundamental únicamente puede ser restringido por otro bien de la misma jerarquía, del mismo rango, el mismo valor, ¿no? Por tanto, lo primero que hay que hacer cuando uno analiza si un derecho fundamental está siendo adecuadamente, justificadamente restringido, es ver que esa restricción tiene detrás suyo, tiene como finalidad un principio, un valor, un bien constitucionalmente protegido, ¿no? De tal manera que lo primero es saber si es que un derecho fundamental está siendo objeto de restricción por el nombre de otro bien de igual jerarquía, ¿sí? Decía, eso se puede llamar examen de razonabilidad, pero algunos lo incorporan como un presupuesto del examen de idoneidad, ¿no? El examen de idoneidad o de adecuación también le llaman, es el primer paso del test de proporcionalidad y consiste en establecer si es que la medida que se está adoptando, por alguna razón decíamos valiosa constitucionalmente, está dirigida realmente a satisfacer aquello que dice que quiere procurar, aquello que dice que quiere lograr, ¿no? Y acá vale la pena desdoblar, digamos, el análisis de idoneidad en 2 pasos, ¿no? Decíamos de que para saber si la medida que va a restringir el derecho fundamental realmente está encaminada a ello, hay que mirar si es que hay una finalidad constitucional, el fin se refiere al valor que está detrás de lo que se quiere proteger, y luego también hay que apreciar de si el estado de cosas que se quiere alcanzar, o sea, la medida está dirigida hacia lograr algo, ¿no? Si ese estado de cosas que se quiere alcanzar realmente se alcanza con la regulación, con la medida restrictiva que se está implementando, ¿no? Porque puede ocurrir de que esa medida no sea idónea
ni para optimizar ese principio que se quiere optimizar, ni para alcanzar el estado de cosas que se quiere lograr, ¿no? De tal manera de que si no fuera idónea para ello, entonces lo que tendríamos que decir es que esa medida es inconstitucional, porque está alegando que quiere lograr algo, pero no lo hace. Y como no lo hace, no se justifica ninguna restricción de un derecho fundamental, simplemente es una alegación, digamos, retórica, ¿no? Acá pongo un ejemplo forzado, ciertamente, pero que ayuda un poco a entender la cuestión, ¿no? Que es el ejemplo de un gobierno, ¿no? Que, digamos, quiere terminar con la pobreza, ¿no? Digamos, hay cosas que parecidas que se han visto ahora en la manera de enfrentar este asunto de la pandemia, lamentablemente. Pero bien, voy a volver a lo que estaba diciendo, ¿no? Imaginemos que un Estado quiere tener una medida que supere la pobreza, que termine con la pobreza, y dice, bueno, la finalidad que tengo que es una finalidad valiosa, es que no hayan pobres, ¿no? Y el objeto, o sea, el estado de cosas que quiero alcanzar, el estado de cosas es la situación en los hechos que yo quiero lograr, ¿no? Y el estado de cosas que yo quiero lograr es que haya pobreza cero hacia el año 2040, ¿no? Y la medida que voy a implementar es aniquilar, matar a los pobres, ¿no? Claro, es una medida que nos puede parecer, por obvias razones, irracional, es una medida absurda, es una medida inconstitucional, pero por razones que no tienen que ver con el examen de idoneidad, ¿no? Cuando uno hace el examen de idoneidad, y por tanto es un examen muy fácil de superar, uno tiene que decir, a ver, esta medida tiene una finalidad, o sea, está orientada a proteger un fin valioso, sí, que es terminar con la pobreza. Y esta medida puede lograr ese estado de cosas que se propone el legislador o el ejecutivo, que es terminar con la pobreza en 2040. En efecto, si el Estado empieza a matar a las personas en situación de pobreza, seguramente va a lograr ese objetivo que se ha propuesto, ¿no? Por tanto, en ese caso, se superaría el examen de idoneidad, ¿no? Como decía, alegar que hay un bien y tratar de lograrlo de alguna manera es algo que no es muy difícil, ¿no? Pero diríamos que, claro, lo que puede ocurrir es algo que tiene que ver con, digamos, la evidencia de que esto está mal, es algo que tiene que ver con el segundo paso, ¿no? Yo decía, este primer paso, a partir de un ejemplo así de absurdo, ayuda a explicitar este segundo paso, ¿no? Que es el examen de necesidad. Lo que implica el examen de necesidad es analizar si acaso no hay otras medidas que permitan lograr lo mismo, pero sin sacrificar el derecho fundamental que está siendo vulnerado, ¿no? En el caso que mencionaba, el derecho que está siendo sacrificado es el derecho a la vida. Entonces la pregunta es, ¿no hay acaso otra medida posible para terminar con la pobreza hacia el 2040 que no sacrifique la vida de las personas? Y la respuesta, que es una respuesta compleja, seguramente es que sí, ¿no? Seguramente si es que hay una adecuada inversión y políticas públicas, digamos, no lo vamos a detallar ahora, seguramente sería posible superar la pobreza, lograr los escenarios que se habían propuesto de acá a 20 años, ¿no? Y por tanto diríamos que esa medida que el Estado había tomado inicialmente es una medida innecesaria, porque es obvio de que hay otras medidas que pueden lograr lo mismo sin ese sacrificio, ¿no? Acá también hay una discusión interesante, ¿no? Que, por ejemplo, anota bien, bueno, tiene varias objeciones el profesor Schilling, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, de que, claro, el examen de necesidad maniata un poco al intérprete en la medida de que cuando decimos de que debe haber una medida igualmente satisfactoria, parece que nos permitimos cuestionar poco qué es lo que el legislador está proponiendo como una medida óptima, ¿no? Seguramente, por ejemplo, en el ejemplo absurdo que he puesto, alguien podrá decir, oye, pero la medida que tú propongas, cualquiera sea ella, no va a ser tan eficaz como esta que inicialmente estaba proponiendo, ¿no? Claro, y seguramente si nos ponemos puristas, algo de eso podría haber, ¿no? Por eso diríamos de que ese examen de necesidad es un examen potente, en la medida de que nos dice de que si hay otra manera de lograrlo, hay que usar por esa que sea menos agraviante, ¿no? Para el derecho fundamental, pero al mismo tiempo, digamos que la manera en la que viene formulado tiene algunas complicaciones, ¿no? Que es precisamente una complicación de la que se suele dar cuenta cuando se parte de la concordancia práctica como un mejor examen frente al test de proporcionalidad, ¿no? Que también es un asunto complejo al que no me voy a referir ahora, pero la concordancia práctica le permite al intérprete también ser un poco más creativo
en la respuesta que puede dar un caso concreto, ¿no? Decíamos, el examen de necesidad permite averiguar si es que hay otras medidas alternativas menos gravosas para el derecho que está siendo conculcado, ¿no? Y una vez que uno supera el examen de idoneidad, por tanto la medida es idónea, es una medida que logra lo que se quiere lograr, y es necesaria en la medida de que no hay otra medida que sea, que permita lograr lo mismo, pero sacrificando menos el derecho, lo que tenemos que pasar es al tercer paso, que es el test de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Este test de proporcionalidad en sentido estricto también es la ponderación en sentido estricto, ¿no? Cuando uno habla de la ponderación, ahí siempre se imagina que ponen una balanza, dos bienes o dos principios, ¿no? Precisamente el examen de proporcionalidad en sentido estricto es eso, ¿no? Es poner en la balanza, una vez que la medida analizada es idónea y necesaria, no hay otra mejor. Es decir, bien, lo que yo voy a ganar regulando esto de esta manera se compensa por el grado de afectación del derecho fundamental que está soportando la medida. Es decir, lo que tengo que hacer es ver si es que lo que pierdo con respecto al derecho fundamental que está siendo vulnerado o intervenido es lo suficientemente razonable con respecto a lo que estoy ganando cuando protejo ese otro bien involucrado, ¿no? Eso es ponderar bien el pondus, ¿no? Es balancear, sopesar los bienes en juego, ¿no? Como este ejercicio de sopesar puede ser un ejercicio arbitrario, ¿no? Un ejercicio irracional, lo que les comentaba hace un momento es que lo que Alexi propone es una manera que permite explicitar los argumentos detrás de la ponderación, de tal forma de que uno explique, exprese, argumente por qué prefiere un principio frente al otro, ¿no? Y para eso existe la fórmula del peso. La fórmula del peso, que es enunciada como una fórmula matemática, lo que hace básicamente es establecer tres criterios para poder saber cuándo un principio debe vencer, prevalecer frente a otro en una circunstancia concreta, ¿no? Y los tres criterios que les decía que se tomen en cuenta es, en primer lugar, el peso abstracto, ¿no? Tanto del derecho o principio que está siendo sacrificado, como del principio que está siendo optimizado y justifica la medida que interviene en el derecho fundamental. El peso abstracto, como les decía, parte de una especie de jerarquía de valores que corresponde a un sistema constitucional en específico, ¿no? Cada país seguramente tendrá su propia axiología de valores y, por tanto, su propia jerarquía de derechos fundamentales, si que fuera el caso, ¿no? Luego, el otro elemento importante, ¿no? A tomar en cuenta es, o la variable, ¿no? A tomar en cuenta es el grado de afectación del derecho o del principio en el caso concreto, ¿no? Ya no se refiere al peso abstracto, como mencionaba hace un momento, que corresponderá a lo que diga cada ordenamiento, sino se refiere al grado de afectación que en el caso específico que estoy analizando está sufriendo la persona, o el grado de optimización que la medida está generando, ¿no? De tal manera de que en este caso el intérprete o la intérprete tendrá que calificar si la afectación que está ocurriendo en el derecho fundamental es grave, media o leve, y de manera similar, ¿no? Tendríamos que valorar si es que el grado de optimización, de concreción, de realización del bien jurídico que fundamenta la medida restrictiva es también alto, medio o bajo, ¿no? Y luego una tercera variable tiene que ver con la idea de certeza, ¿no? La idea de certeza inicialmente estaba referida a la certeza epistémica, ¿no? A ver si en el plano de los hechos esa afectación iba a ocurrir o era una afectación que de repente no ocurriría, no es tan claro que eso iba a pasar, ¿no? Por tanto, podría haberse puesto en discusión un bien del máximo valor, pero cuya amenaza, cuyo puesto en peligro, en realidad era menor, ¿no? Y por tanto, o era inverosímil, ¿no? Era poco cierta, y por tanto eso debería restar un poco en esa magnitud que tenía inicialmente, si solamente lo miráramos en abstracto, ¿no? Igual al revés, ¿no? La certeza con respecto del grado de satisfacción, de concreción, de realización que va a tener la medida que está vinculada con un principio, un bien constitucionalmente valioso, ¿no? En todos los casos, Alexis propone una escala triádica, ¿no? Una escala que se mide numéricamente, pero básicamente la idea es que en cada caso la valoración sea alto, medio, leve o bajo, ¿no? O que sea cierto, ¿no? O cierto o segura, ¿no? Plausible o evidentemente falso. O sea, eso no va a ocurrir, ¿no? En lo que se refiere
a la variable certeza o seguridad, ¿no? Entonces, digamos que la fórmula de Lexi con los dos elementos aparece como ven ahora en la diapositiva, ¿no? Y que si tuviéramos, digamos, que transformar eso que está en inglés en castellano, es más o menos como lo ven ahí, ¿no? Entonces, lo que se dice esta fórmula del peso es que el principio P1 tiene más razones a su favor cuando las variables que juegan a favor de P1, es decir, el peso abstracto, el peso concreto y la certeza, tienen más peso, ¿no? Tienen más valores numéricos que los principios, que las variables vinculadas con el principio P2, ¿no? De nuevo, el peso abstracto, el peso concreto y la certeza, ¿no? De tal manera de que si las variables de P1 son mayores que las variables de P2, en cuanto a los números que dice Alexi, P1 prevalece frente a P2 y por tanto P1 derrota a P2, ¿no? Eso significa de que la restricción, P2 en este caso, es inconstitucional, porque P1 vale más. Y al revés, si es que al momento de hacer la fórmula del peso, vemos que las variables o los pesos vinculados a P2 resultan ser mayores que P1, entonces ha habido una restricción del derecho fundamental P1 aceptable, razonable, proporcional. Por tanto, la medida no es inconstitucional, sino que tiene un montón de razones poderosas a su favor y por tanto debe prevalecer, ¿no? Debe permanecer como una medida conforme, compatible con la Constitución. Y la duda, obviamente, viene en el caso del empate, ¿no? ¿Qué pasa si los valores a favor de P1 son iguales que los valores a favor de P2, ¿no? Ahí lo que había ocurrido inicialmente con Alexi, ¿no? Que es, digamos, el autor referencial en este punto, es que él decía de que debería prevalecer el principio pro persona o pro homine, ¿no? Es decir, de que en un sistema en el que prevalecen los derechos fundamentales y una medida que no es claramente desproporcionada, sino que hay una situación de empate, bueno, debería favorecerse a la persona y por tanto, en caso de duda, debería rechazarse o declararse inconstitucional la medida estatal, ¿no? Por un principio de deferencia de la persona, ¿no? Luego esto ha cambiado, ¿no? Y ya en el epílogo a la teoría de derechos fundamentales, que está incorporado ahora en la segunda edición de teoría de derechos fundamentales, lo que dice Alexi, porque ha incorporado además con una mayor claridad el elemento autoritativo en su teoría del derecho, lo que dice es que debería haber en realidad en caso de empate una orientación hacia preferir una especie de deferencia hacia la autoridad legítimamente constituida, en este caso el legislador, ¿no? El legislador democrático puede regular diferentes cuestiones siempre y cuando esa regulación no sea desproporcionada. Por tanto, en un caso de empate no hay una desproporción. Precisamente lo que procura el test de proporcionalidad es verificar si la medida del Estado es desproporcionada. Y un empate no es desproporción. Por tanto, inicialmente en ese caso debería mostrarse una deferencia por el legislador democrático que en democracia ha decidido, ha resuelto resolver de esa manera, ¿no? Pese a que no nos pueda gustar, lo cierto es que hay una situación de tensión, ¿no? De equilibrio, y en ese equilibrio quien debe desempatar es el legislador, ¿no? Y luego, con esto ya acabo, ya, porque estoy ya en sobretiempo. Alexi lo que ha hecho no hace mucho es desdoblar la premisa vinculada con la certeza en dos, ¿no? Yo les había dicho que las tres variables de la fórmula del peso eran básicamente peso exacto, peso concreto y seguridad o certeza de las premisas, ¿no? Y las premisas en ese momento eran premisas fácticas o empíricas, ¿no? Era si algo en los hechos iba a ocurrir o no iba a ocurrir. Y ahora eso se ha desdoblado en dos por una cuestión bien interesante también, ¿no? Que es el dar cuenta de lo que ya había dicho Alexi, además, en su primera edición de los derechos de teoría de derechos fundamentales, que es la existencia de los principios formales, ¿no? Los principios sustantivos son básicamente aquellos que están vinculados con los derechos fundamentales que todos conocemos y son los que permiten, por lo general, resolver una controversia moral, ¿no? Decíamos ambiente, libertad de empresa, vida, con seguridad, y así por el estilo, ¿no? Pero en fin, libertad de expresión con honor y así. Lo que dice es que además de estos principios sustantivos, hay principios formales que tienen que ver con el principio de soberanía, con el principio de legalidad, con el principio de separación de poderes, es decir, por el estilo. Son principios que también pueden ser entendidos como un mandato de optimización, pero que no permiten, no ponen en evidencia
las cuestiones morales sustantivas de los conflictos, sino bien tienen que ver con el rol que juega la autoridad que decide, que ha tomado una decisión prima facie sobre una controversia, por ejemplo, el momento de emitir una ley, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel que juegan los principios formales en la fórmula del peso, ¿no? ¿Pueden ser ponderados, no pueden ser ponderados? Eso ha abierto una discusión en la escuela de Kiel, que es la escuela, obviamente, de Alexis, ¿no? Entre Alexis y sus discípulos, ¿no? Y hay varias respuestas, ¿no? Una respuesta que ha sido publicada en 2019, por ejemplo, es la de Borowski, que dice que en efecto los principios formales se pueden ponderar por igual que los principios sustantivos, ¿no? Y la respuesta más bien que da Alexis es incorporando esa cuestión problemática dentro de la fórmula del peso a través de desdoblar la variable certeza. Dice, la certeza puede ser certeza fáctica o empírica, a la que ya me he referido, es decir, saber si es que algo va a ocurrir, va a afectar a un derecho fundamental, va a optimizar o no un derecho o un principio, y la certeza normativa, que tiene que ver con si lo que el legislador o la autoridad ha regulado es claro y nos estamos alejando o nos estamos acercando a lo que el legislador ha resuelto, ha decidido, ¿no? Y un ejemplo acá, digamos, para terminar de explicar este tema, es el ejemplo que pone el profesor Jorge Portocarrero, ¿no? Yo Tamarquino, que es discípulo de Alexis, ¿no? Que es el ejemplo de la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Decíamos, ustedes seguramente conocen el caso, y en el momento que el tribunal resuelve, dice, tengo dudas sobre si es que la píldora es abortiva, y tengo dudas sobre el momento del origen de la vida, ¿no? Y en los casos de dudas que hace, aplica el principio proactione, creo, ¿no? Y proomine, no, perdón, el principio proomine para resolver si es que considera al óvulo fecundado como titular de derecho a la vida, y el principio precautorio con respecto de si los efectos de la píldora son abortivos o no, ¿no? Entonces, tiene duda y utiliza un criterio que se aparte inicialmente de lo que la autoridad había previsto, que era la posibilidad de que se reparta la píldora. Pero lo que dice acá es que, en realidad, si es que se hubiera tenido en cuenta la variable certeza, el caso debería ser resuelto de manera diferente, ¿no? Porque ya no solamente hay un conflicto entre los derechos fundamentales, sino claramente hay una incerteza fáctica por los efectos que tiene la píldora, y si no hay certeza, eso significa restarle valor a lo que se pretendía, lo que pretendía el demandante, y una incerteza normativa, porque no queda claro, por lo menos para el juzgador, que el óvulo fecundado, el cigoto, tenía derecho a la vida o no. Por tanto, eso también debería haber disminuido los pesos relativos al derecho fundamental a la vida que invocaba la parte demandante, ¿no? Con lo cual, seguramente el resultado que hubiéramos tenido de reconocer que esa incerteza juega un papel en la forma del peso hubiera sido diferente, y la demanda tendría que haber resuelto también, sido resuelta en un sentido diferente, ¿no? Felizmente ahora diría que ya no hay incerteza ni fáctica ni jurídica, ¿no? En el sentido de que la Corte Interamericana, cuando menos en el caso Artavia, me parece que es, ¿no? Ha señalado que la vida humana es protegida desde la concepción, ¿no? Con lo cual, digamos, este caso hoy día debería ser resuelto de manera diferente, pero es una cuestión distinta, digamos, ¿no? Pero que tiene que ver con estas últimas variables. Bien, amigos del taller, Mariano, no les quito más tiempo. Entiendo que hay una parte de conversación o preguntas, así que dejo mi exposición hasta en este punto para dar pase al siguiente momento de la sesión. Muchas gracias, profesor Juan Manuel, por su clara exposición sobre un tema tan relevante en el derecho constitucional contemporáneo. Ahora, entonces, pasaremos a la sección de preguntas. Tenemos aquí un par de preguntas. La primera es de David Cajachagua Torres. Él nos pregunta: la Constitución establece que todos los derechos fundamentales están en la misma jerarquía. Siendo así, ¿qué criterios objetivos debemos de tomar en cuenta para optimizar un derecho fundamental? Sí, es una buena pregunta. Esto también aparece en el link. Algo que explica, por ejemplo, también Jorge Portocarrero, es que la ponderación y más específicamente la fórmula del peso debe ser entendida como un esquema argumentativo, ¿no? Como una especie de justificación externa, ¿no? De la misma manera en la que cuando pensamos en un silogismo judicial y vemos que hay una premisa normativa, ¿no? Una norma que regula algo, una premisa fáctica, hechos de la realidad
que serán subsumidos en la norma, que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, y eso da como resultado una conclusión, un fallo. Ya, esa derivación del fallo de las premisas es un procedimiento lógico, ¿no? Ese silogismo es básicamente un esquema de argumentos. Y lo que dice, y eso no da cuenta de la corrección de la norma invocada, de la corrección de la premisa fáctica, es decir, si algo ha sido probado en el mundo, ¿no? La deducción de la conclusión de las premisas es la justificación interna, ¿no? Y la justificación externa tiene que ver con la corrección de las premisas en sí mismas, ¿no? Decía de que esto similar se puede decir con respecto de la fórmula del peso, ¿no? La fórmula del peso es una estructura que permite organizar los razonamientos, los argumentos, ¿no? Y por tanto, cuando estructura, no nos da un criterio sustantivo para valorar, ¿no? Esos criterios sustantivos, para decir que algo vale más o menos, puede ser subjetivo, puede corresponder con el sistema moral que cada quien pregone, ¿no? Y por tanto, pertenece a la órbita de la justificación externa, ¿no? Eso no diríamos que no es incorrecto, no es incorrecta la metodología o el esquema argumentativo de la fórmula del peso. Pero lo que dice Alexi, lo que dice Carlos Bernal Pulido, por ejemplo, con respecto a lo que pregunta su compañero, es que para poder valorar un peso abstracto, por ejemplo, hay que atender a lo que dice el ordenamiento jurídico concreto, pero también a la jurisprudencia y al consenso social, ¿no? De tal manera de que la forma en la que uno podría conseguir alguna pauta más o menos efectiva para apartarse en alguna medida de su subjetividad es ver qué es lo que de facto se considera como de mayor o menor jerarquía en un determinado país, ¿no? Sé que esto no deja de ser subjetivo. De hecho, que cuando, como digo, varios autores alemanes dicen que el libre desarrollo de la personalidad tiene un menor valor, suelen hacer referencia a una jurisprudencia del tribunal. No es porque sea la Constitución quien establece un listado, una jerarquía en abstracto, ¿no? Sino bien parece de que en ese ordenamiento jurídico es claro de que se ha ido construyendo un sistema de valores, ¿no? Y como sabemos, seguramente cada país tendrá un sistema de valores diferentes, ¿no? En algunos casos eso es muy claro, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de países del norte global, europeos, no reconocen a las libertades económicas como derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, parece que es claro de que podría reconocerse de repente en algún momento como un derecho constitucional, pero difícilmente como un derecho fundamental con la misma entidad, con el mismo valor, ¿no? Es algo más complicado en América Latina, porque hemos tendido a reconocer a todos los derechos por igual, ¿no? Y no nos hemos dado el esfuerzo tampoco de ver si hay detrás de los derechos, todos ellos reconocidos en la Constitución, alguna teoría moral o justificativa que permita hacer la distinción, ¿no? Pero de hecho que es una tarea pendiente, ¿no? Inicialmente eso no es algo que venga casi ningún país, ¿no? Regulado de manera expresa. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Aquí tenemos otra pregunta de Brenda Montoya Arévalo. Ella dice, si consideramos establecer la ponderación de forma menos subjetiva, es decir, basándonos en interpretaciones o casos anteriormente evaluados, ¿no estaríamos impidiendo el desarrollo histórico del derecho relacionado al cambio moral de la sociedad? Claro, de acuerdo. Es el problema de los precedentes, ¿no? O sea, cuando órgano judicial establece un precedente, el riesgo que se puede generar es que el principio de stare decisis genere una especie de congelamiento de la manera de entender el derecho en ese momento, ¿no? Pero también como comprenderá quien nos pregunta, el precedente puede cambiar, ¿no? Lo que puede ocurrir en Estados Unidos, que tiene un precedente en torno a la igualdad, ¿no? Que afirma algo tan escandaloso como la doctrina separados pero iguales, ¿no? O la doctrina que acepta que las personas son esclavas, ¿no? Pasa el tiempo y obviamente esa jurisprudencia cambia, ¿no? Y por tanto la manera de sopesar, de entender, de circunscribir los derechos fundamentales tendrá que cambiar, pero eso obviamente implica reconocer un apartamiento, ¿no? Un alejamiento de lo que se había resuelto antes, ¿no? Por eso lo que yo decía es que cuando, la ponderación da como resultado una regla en unas circunstancias concretas, ¿no? Y en la medida que las circunstancias permanezcan iguales, en el futuro debería seguirse la regla, ¿no? Obviamente, si es que el contexto cambia de tal manera de que podamos afirmar que las circunstancias
ya no son las mismas, y parte de las circunstancias, por ejemplo, puede tener que ver con la manera en la que miramos el peso abstracto de un bien o la afectación en concreto. Pues esto puede ocurrir con la eutanasia, o con el aborto, o con el matrimonio igualitario, qué sé yo. Seguramente la regla que se creó en un momento tendrá que cambiar en el futuro porque la manera de valorar ha cambiado, ¿no? Yo lo digo por los casos ceteris paribus, ¿no? En lo que todas las variables del caso permanezcan para el caso siguiente, ¿no? No cuando pase el tiempo y obviamente una transformación de mayor calado, ¿no? En todo caso, no es algo que yo defiendo, no es algo que, digamos, explico como viene esto descrito por la teoría del léxico, cuando se refiere a las condiciones de precedencia, perdón, a la precedencia condicionada, ¿no? De la ponderación nace una regla, y esa regla, ceteris paribus, ¿no? Manteniendo todo el estado de cosas, tendrá que ser aplicada a un caso futuro. Muchas gracias, profesor Sosa. ¿Estaría dispuesto a una pregunta más o por allí con estas son suficientes para usted? No, suficiente. No, mentira, claro que sí. A ver, una más, porque ya estamos en el margen de la hora. Esta pregunta nos las hace también, a ver, un momento, aquí tengo la pregunta. Aquí está, Rodrigo Fernando. Él nos dice, ¿Quién? buenas tardes, una interrogante. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, la pregunta nos la hace Rodrigo Fernando. Él nos dice, una interrogante es cómo ingresa un análisis ponderativo de derechos prestacionales, salud, tranquilidad, seguridad, educación y otros, lo que hizo o debió hacer el Estado, la voluntad de la persona. ¿Qué postura debe primar para solucionar un conflicto entre este tipo de derechos? Dice, en el caso Ana Estrada se dio una respuesta, pero ¿siempre será así? Gracias. Ah, es una gran pregunta. De mí agradezco la pregunta porque me permite afirmar algo que no he dicho antes, ¿no? Así como parto de una visión de los derechos que contienen diferentes posiciones, también parto antes de una posición que concibe los derechos como que admiten diferentes justificaciones, no solamente una, ¿no? Es una especie de, casi siempre nos enseñan una especie de monismo justificativo, de que hay una única justificación posible, por ejemplo, la dignidad. Y en realidad podemos alegar diferentes valores, diferentes argumentos a favor de cada uno de los derechos, lo cual da resultados, pues, a veces incoherentes, ¿no? Y diría que también hay un pluralismo metodológico que tiene que ver con las diferentes posiciones o estructuras de los derechos, ¿no? Para los derechos de libertad parece más evidente, más claro, más fácil de entender que se puede utilizar el test de proporcionalidad, ¿no? Pero en mi caso considero que los derechos de inmunidad, los derechos poderes y los derechos, bueno, en la igualdad obviamente hay un test de igualdad, ¿no? Y los derechos sociales o profesionales plantean también metodologías diferentes que pueden servir más que en la ponderación para resolver casos concretos, ¿no? En el caso de los derechos sociales, yo parto de un examen que está ahí en el Tribunal Constitucional que tiene dos miradas, ¿no? Una que ustedes si googlean examen o test para el control de políticas públicas, va a aparecer una versión para los casos en los que se requiere un desarrollo a partir de políticas públicas. El otro test que es el test de mínimos, ¿no? Cuando lo que ocurre con el Estado es que ni siquiera ha podido lograr los mínimos, que no debe asegurar a mediano o largo plazo, sino que debe asegurar inmediatamente porque la gente se nos muere, ¿no? Y en ese caso los derechos son incondicionales y de inmediata exigencia, ¿no? Creo que esta herramienta metodológica es más útil que la ponderación. Pero imagino que lo que pregunta quien ha formulado esta cuestión, que es muy interesante, quiere saber cómo la ponderación podría ayudar a los derechos de prestación, ¿no? Y lo que ocurre acá es que hay varias versiones del test y la que se suele poner en evidencia son dos, y esto lo ha hecho muy claramente una profesora argentina, que es Lala Clérico, ¿no? Hay un test de proporcionalidad por exceso, que es lo que les decía, ¿no? Les ponía acá el derecho fundamental y una medida. Esta medida puede intervenir en el derecho, pero de manera proporcionada, ¿no? Cuando se excede, cuando colisiona de una manera desproporcionada, hacemos el test que ya conocemos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa para los supuestos de omisión y los supuestos de defecto, ¿no? O sea, cuando el Estado no hace algo, sino más bien su problema, la inconstitucionalidad, es porque el Estado no hizo lo que debía hacer o lo hizo insuficientemente, ¿no?
Y ahí se utiliza un test de proporcionalidad precisamente inverso, digamos, ¿no? Para los casos de omisión o defecto, ¿no? Y ahí la idoneidad tiene que ver si lo que el Estado justifica para no hacer el derecho fundamental es en nombre de otro bien constitucional, ¿no? Es una especie de medida de idoneidad, pero lo que se justifica es el por qué no hizo, ¿no? O por qué lo hizo mal. En la necesidad, lo mismo, ¿no? O similar, digamos, ¿no? Análogamente, lo que tiene que hacer el Estado es justificar que no tenía otra opción que no sea sacrificar en parte este derecho que no fue realizado, ¿no? Y la proporcionalidad se entiende un poco mejor, tiene que ver con el tratar de medir cómo es que ambos bienes son sacrificados, optimizados de tal manera que justifiquen. Entonces, hay una especie de proporcionalidad que se usa para estos casos que básicamente acondiciona, ¿no? Ya no a un exceso, sino a un defecto o a una omisión. Entonces diría de que se ha intentado utilizar la proporcionalidad para esto, pero para mí me parece una herramienta insatisfactoria, porque en el ámbito de los derechos sociales o profesionales también hay un amplio margen de discrecionalidad para el poder público, del que no da suficientemente cuenta, creo, esta forma, esta variante del test de proporcionalidad, pero es una discusión diferente, digamos, ¿no? Muy agradecido con sus preguntas, profesor. Más bien, no sé, ya para culminar, si tendrá algunas palabras finales, algunas breves. Sí, yo como hacía, hice el inicio, ¿no? Quería agradecerles por la atención que me han prestado, por darme el espacio, por permitirme también compartir algunas cosas que vengo investigando. Pido disculpas también si es que ha habido este ruido, que no sé qué ha ocurrido. No me había pasado antes, voy a averiguarlo, pero nada, les pido disculpas por él, les agradezco por la atención prestada y como siempre estoy dispuesto para cuando ustedes lo soliciten. No se preocupe, profesor. Siempre es un placer poder contar con usted y en cualquier otra ocasión, sin duda vamos a contar con su ayuda. En sí, también agradecemos a todos y a todas las asistentes que han podido estar en esta ocasión con nosotros y les recordamos que el día jueves también tenemos otra sesión y seguimos con el taller de verano. Muchas gracias a todos y a todas y buenas noches. Juan Manuel,